Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que ya no puedes huir, no de los demás, sino de ti mismo. Te miras al espejo y ya no reconoces lo que ves, no por lo mucho que has cambiado, sino por lo mucho que fingiste ser algo que no eras. ¿Cuántas veces hiciste lo que esperaban de ti? No porque quisieras, sino porque sentías que si no lo hacías, dejarías de valer algo. Todos cargamos con heridas que no se ven, cicatrices que no son de peleas, sino de silencios. Y a veces, esas heridas son más profundas que cualquier bala. Porque nadie te prepara para el dolor, solo te dicen que hay que seguir. Es el año 2015. Tokio 3 no es solo una ciudad reconstruida, es un campo de batalla a punto de arder. La alarma de emergencia resuena mientras un coloso desconocido avanza implacable. No es un enemigo cualquiera, es un ángel. Los ángeles en No Genesis Evangelion no son simples monstruos, son entidades de origen desconocido con habilidades que desafían la lógica humana y son la razón por la que existe NERV, una organización secreta encargada de enfrentarlos. En medio del caos, Shinji Ikari, un chico de 14 años, observa la destrucción sin entender aún su papel en esta historia. Ha sido convocado por su padre, Gendo Ikari, el comandante de NERV. No han hablado en años y la llamada no es por afecto, es por utilidad. Y antes de que pueda procesarlo, la guerra lo alcanza. Las fuerzas militares de la ONU descargan todo su arsenal contra el ángel, tanques, misiles, incluso su arma más devastadora. Por un instante parece que han ganado, pero la ilusión dura poco. La criatura se regenera como si la explosión no hubiera sido más que una simple molestia. Desde lo alto, Gendo observa impasible. Lo había dicho antes, las armas humanas no sirven contra los ángeles. Por su parte, Misato Katsuragi, oficial de NERV, recoge a Shinji en medio de la crisis. Su actitud es relajada, casi despreocupada, pero sus acciones reflejan lo contrario. Es eficiente, calculadora, conduce a toda velocidad para llevarlo a la sede de NERV, el Geofrente, donde se revelará la razón de su llamado. En el corazón de la instalación, Shinji se encuentra cara a cara con algo imposible, un coloso metálico de proporciones divinas, el Evangelion Unidad 01. No es solo una máquina, es un arma, y su padre quiere que la pilotee, pero Shinji se niega. Su padre no lo ve como un hijo, lo ve como un recurso, una pieza más en su tablero, y Shinji no quiere serlo. La relación entre Shinji y Gendo es una de las más complejas en la serie. Gendo no muestra afecto, solo exigencias, y Shinji, carente de una figura paterna durante años, se encuentra atrapado entre la necesidad de aprobación y el rechazo a ser manipulado. Ante su negativa, traen a Rei Ayanami, otra piloto de EVA, pero su estado es lamentable. Herida, apenas puede moverse, y aún así, está dispuesta a subir a la cabina si se lo ordenan. Es entonces cuando Shinji toma su decisión, no porque quiera pilotar, no porque quiera luchar, sino porque no puede permitir que Rei, en su condición, lo haga. El sistema de sincronización se activa, algo en el EVA responde a él de inmediato, como si lo conociera, pero no hay tiempo para preguntas. La compuerta se abre, la bestia de metal es lanzada al exterior. Shinji ahora está cara a cara con el ángel. Dentro del Evangelion Unidad 01 intenta moverse, pero todo en esta máquina es desconocido para él. Su reacción es lenta, su sincronización un poco inestable y el ángel no perdona errores. En cuestión de segundos lo toma por el brazo y lo rompe con una fuerza aterradora. No es solo una máquina sufriendo daños, Shinji siente el dolor como si fuera suyo. El ataque no se detiene, cada golpe del ángel sacude la cabina. Su visión se vuelve borrosa, el terror lo paraliza. Luego, oscuridad, lo que nos evidencia que pilotar un EVA no es como manejar un robot convencional. Los pilotos están literalmente conectados al sistema, experimentando cada daño como si fuera parte de su propio cuerpo, un mecanismo que intensifica el trauma y el miedo. Cuando Shinji despierta, está en la enfermería de NERV. No recuerda qué pasó después, solo sabe que sobrevivió. Mientras tanto, el alto mando de las Naciones Unidas entra en escena. No parecen sorprendidos por la aparición del ángel. Esto ya ha sucedido antes. La defensa de Tokio 3 es ahora completamente responsabilidad de NERV. Pero detrás de esas palabras se esconde algo más, el proyecto de complementación humana. Un nombre que por ahora no dice mucho, pero que marcará el destino de la humanidad. Fuera de la organización, Shinji no tiene un lugar a donde ir. Su relación con su padre es inexistente. No es un hijo, es una herramienta. Así que Misato toma una decisión, Shinji vivirá con ella. Misato, a diferencia de Gendo, trata de ver a Shinji como una persona. Su forma de ayudar puede parecer despreocupada o caótica, pero en el fondo se convierte en una de las pocas figuras que le brindan apoyo emocional. En el camino a casa, Misato le muestra Tokio 3. No es solo una ciudad común, fue diseñada para resistir los ataques de los ángeles, con edificios que se ocultan bajo tierra y sistemas defensivos avanzados. Pero para Shinji, todo sigue siendo ajeno. Es solo otro lugar donde no siente que pertenece. Cuando llegan al apartamento, la personalidad de Misato se revela en su máxima expresión. Cerveza en la mano, ropa desordenada y una casa que parece más un desastre que hogar. A pesar de su imagen profesional en NERV, su vida fuera del trabajo es completamente opuesta. Y Shinji lo nota de inmediato. Él será quien se encargue de los deberes del hogar. Y como si la situación no fuera lo suficientemente extraña, conoce a Pen Pen, un pingüino doméstico con más actitud de la que cabría esperar. Pero mientras Shinji intenta adaptarse a su nueva vida, su mente lo arrastra de vuelta a la batalla. Recuerdos fragmentados le llegan. Él no ganó la pelea. El miedo del combate, cuando todo parecía perdido, el EVA dejó de responder a los comandos y entró en modo Berserk, el cual es cuando un Evangelion pierde el control y actúa por instinto. Lo inquietante de todo esto es que en este estado ya no parece un robot, se mueve como algo vivo, salvaje, casi monstruoso. Y lo que para Misato y Ritsuko parecía el fin, para Gendo era solo la ejecución de su plan, pues esperaba que esto ocurriera. El Evangelion se regenera en segundos, como si la devastación fuera irreversible.
irrelevante. Ataca con furia, destruyendo el campo AT del ángel y acorralándolo. Por primera vez la criatura parece vulnerable, pero cuando el Eva lo tiene atrapado, el ángel hace algo inesperado. Se autodestruye. Una explosión masiva sacude la ciudad, el Evangelion sobrevive, pero algo ha cambiado. Entre el humo y los restos de la batalla, el casco de la unidad 01 se desprende, y por primera vez vemos su verdadera forma. No es solo metal, hay algo más debajo, algo que no parece completamente mecánico. Mientras tanto, Shinji regresa a su realidad, está en casa con Misato. No lo dice, pero lo siente. Ella es lo más cercano a un apoyo que tiene. Y aunque su vida sigue siendo un caos, por primera vez en mucho tiempo, no está completamente solo. Por otra parte, Ritsuko Akagi nos explica un detalle crucial sobre los Evangelion. No son completamente autónomos, estos dependen de un cable umbilical, su fuente de energía, y están limitados a unos pocos minutos de funcionamiento sin conexión, lo cual reafirma la idea de que los Eva no son simplemente robots gigantes, tienen limitaciones, dependencias y sobre todo, secretos que aún no han sido revelados. Mientras tanto, Shinji entrena en un simulador de combate. La idea es prepararlo para futuras batallas, pero la realidad es otra. Sus enfrentamientos no son simplemente entrenamientos, son experiencias traumáticas donde la línea entre la supervivencia y la destrucción es mínima. A un lado a eso, a pesar de que Shinji ahora es un héroe a los ojos de la humanidad, su vida cotidiana sigue igual de vacía. Misato y Ritsuko lo saben, hablan sobre su personalidad distante, su falta de amigos y su aislamiento, dejando en claro que Shinji no es el típico protagonista de mecha, no busca la gloria ni la aventura, es solo un chico que no sabe cómo interactuar con los demás y que en el fondo solo quiere evitar problemas. En la escuela, la historia se mezcla con la mentira. El profesor explica a la clase que hace años un meteorito cayó en la Antártida, derritiendo los polos y sacando a la Tierra de su eje. El resultado fue el segundo impacto, un evento que cambió el mundo por completo. Pero lo que no dicen es la verdad. Shinji trata de pasar desapercibido, pero no lo logra. Un compañero lo confronta violentamente y la razón es simple. Su hermana fue herida en el primer ataque del ángel. Y para él, Shinji no es un héroe, sino el responsable indirecto de esa tragedia. No importa que pilotee un Eva para proteger a los demás, sigue siendo un extraño, alguien a quien culpar o ignorar. De repente, las alarmas suenan. Tokio 3 cambia de forma ocultando sus edificios y activando sus sistemas defensivos. El cuarto ángel ha aparecido. El combate comienza. NERV ataca con misiles, pero es inútil. No aprenden. Solo los Eva pueden hacerle frente a la amenaza. Shinji es enviado al campo de batalla. Esta vez parece más decidido. Ha entrenado, ha aprendido. Quiere demostrar que puede hacerlo. Pero la realidad es diferente a la simulación. Shinji dispara su rifle contra el ángel, pero comete un error. Un solo descuido y el ángel lo derriba de inmediato. Y el miedo regresa. Justo en ese momento, dos compañeros de clase están en peligro entre los escombros, Toji y Kensuke, los mismos que lo miraban con desprecio. Están atrapados en la zona del combate, y Misato toma una decisión arriesgada. Ordena a Shinji que lo suba al Eva. Ahora, con la energía en los últimos segundos, Shinji no tiene opción. Sin armas, sin estrategia, ataca cuerpo a cuerpo. Es un enfrentamiento brutal, cada golpe es desesperado, cada movimiento puede ser el último. La energía del Eva se agota rápidamente, pero Shinji logra destruir al ángel en el último instante. El combate termina, ha ganado, pero casi muere en el proceso. Y aunque ha salvado a sus compañeros, nada cambia para él. El teléfono sigue sin sonar. Nadie lo busca, nadie lo necesita. Tras la última batalla, Shinji desaparece. No está en escuela, no está en NERV, no responde las llamadas, simplemente se ha ido. Misato, incapaz de decir la verdad, miente a Toji y Kensuke cuando van a buscarlo, asegurando que está en NERV, pero la realidad es otra. Shinji ha escapado. Y no huye por rebeldía, sino por el peso insoportable de la responsabilidad que le impusieron. Pilotar el Eva no es una hazaña heroica para él, sino una carga que no pidió. Mientras tanto, Shinji viaja sin rumbo en un tren, escuchando una y otra vez la misma canción. Y este tren es un símbolo recurrente en Evangelion, pues representa la incertidumbre, el paso del tiempo y el estancamiento emocional del personaje, ya que Shinji no tiene un destino, solo se deja llevar. Deambula sin propósito, en un cine, la calle, las montañas, no está escapando de un lugar, sino de su propia vida. Kensuke, quien siempre ha estado fascinado por los Eva y el ejército, encuentra a Shinji vagando por el campo y lo invita a su campamento. Hablan sobre varias cosas, pero hay una que resalta entre ellas. Para Kensuke, pilotar un Eva es un sueño. En cambio, para Shinji es una maldición. Y es que Kensuke representa la visión externa e idealizada de la guerra. Sueña con ser un piloto, pero nunca ha estado dentro del campo de batalla. Shinji, en cambio, ya ha experimentado el terror y el dolor, por lo que esta conversación refleja cómo el sufrimiento es invisible para quienes no lo han vivido. A la mañana siguiente, el personal de NERV encuentra a Shinji y lo lleva de vuelta. Aquí, enfrenta una de sus mayores crisis: pilotar el Eva de nuevo o abandonarlo todo. Shinji no quiere volver a subirse a ese robot, no quiere sentir ese miedo, pero al mismo tiempo se siente obligado a hacerlo. Finalmente, es liberado de sus deberes con NERV, puede irse, ya no es un piloto. Misato comprende lo que siente y decide no forzarlo a quedarse. Se ha convertido en la figura más cercana a una familia para Shinji, y en este momento actúa como alguien que realmente se preocupa por él. No lo obliga, simplemente respeta su decisión. Ahora se encuentra en la estación de tren, está a punto de irse, pero entonces Misato aparece. No le da discursos emotivos, no lo convence con grandes palabras, solo está ahí. En ese instante Shinji lo entiende. Tokio 3 no es solo un lugar, se ha convertido en su hogar, por lo que decide quedarse y decide regresar. Por otra parte, Rei Ayanami se encuentra sincronizándose con el Eva 00 en un intento de optimizar su control. Sin embargo, algo sale mal. El Eva pierde el control y
empieza a actuar de manera errática. Ante la falla, Rei es expulsada en su cápsula de emergencia. Y aquí ocurre una de las escenas más importantes. Gendo, sin dudarlo, corre para rescatarla. Hasta este punto, Gendo se ha mostrado frío e indiferente con todos, incluso con su propio hijo, pero con Rei actúa de manera completamente diferente, dejando entrever que ella es alguien especial para él. Tras el incidente, Ritsuko sugiere que la falla pudo deberse a la inestabilidad emocional de Rei. La sincronización con un EVA no solo depende de la habilidad del piloto, sino también de su estado mental. Si Rei tuvo problemas, significa que hay algo en su interior que no está bien. Mientras tanto, en NERV, los científicos analizan la estructura del quinto ángel. Hay algo extraño, no pueden determinar exactamente de qué está compuesto. Y esto solo refuerza más la idea de que los ángeles son entidades misteriosas con una biología completamente diferente a la humana y no pueden ser comprendidos con la ciencia convencional. En la escuela, Shinji se da cuenta de que Rei siempre está sola y sus compañeros le explican que ella siempre ha sido así desde que entró a la secundaria. No habla con nadie, no muestra emociones, no parece tener personalidad, lo cual hace que Shinji comience a desarrollar cierta curiosidad por ella. Y aunque ha sido alguien que evita conectar con los demás, ver a alguien aún más aislado que él despierta el inicio de su relación con Rei. Durante la cena en casa de Misato, Ritsuko se burla de su pésima habilidad para cocinar. Después le pide a Shinji que entregue la identificación de NERV a Rei. Y cuando Shinji llega al departamento de Rei, se encuentra con un lugar desordenado y vacío, casi como si nadie realmente viviera allí. Rei, recién salida de la ducha, aparece envuelta en una toalla y tras un accidente, Shinji termina cayendo sobre ella. Esta escena es famosa, pero más allá del fanservice tiene un propósito narrativo. Muestra el contraste entre ambos personajes. Shinji está avergonzado, pero Rei es completamente indiferente. Su actitud demuestra lo poco que le importa el contacto humano. En NERV, Shinji intenta hablar con Rei, pero ella lo rechaza fríamente y le dice que no le agrada, porque Shinji siempre habla mal de su padre. Una de las primeras pistas claras sobre la relación entre Rei y Gendo. Ella lo respeta ciegamente, mientras que Shinji lo desprecia, y esto será clave para más adelante en la historia. Finalmente Rei logra sincronizarse con éxito con el EVA 00, pero justo cuando todo parece estable, aparece el quinto ángel. El EVA 01 es lanzado a la superficie para combatirlo, pero es atacado inmediatamente con un rayo de energía, derritiendo parte de su armadura. Tras el ataque del quinto ángel, Unidad 01 es retirada del campo de batalla, y la cápsula de Shinji es extraída. Estando desmayado, es trasladado de inmediato a la sala de urgencias. Mientras Shinji está inconsciente, NERV sigue intentando neutralizar al ángel. Sin embargo, sus tácticas convencionales fallan. Misato lo describe como una fortaleza voladora, lo que deja claro que este enemigo es mucho más resistente que los anteriores. Y el problema se agrava cuando el ángel despliega un taladro gigante de su propio cuerpo e intenta perforar hasta las instalaciones subterráneas de NERV. Antes los ángeles atacaban de manera más directa, pero este es diferente. Está excavando pacientemente para destruir NERV desde dentro. Misato analiza las opciones y se da cuenta de que no tienen suficientes recursos para derrotarlo. Por eso toma una decisión drástica: presentar un plan de alto riesgo a Gendo. El plan de Misato consiste en utilizar un rifle de positrones, un arma con el poder suficiente para perforar el campo AT del ángel. Pero hay un problema: el rifle necesita 180 millones de kilowatts para disparar. Y para que te hagas una idea, eso es más energía de la que consumiría una ciudad entera en un día. La única solución es redirigir toda la energía de Japón hacia el arma. Dado que no hay otra alternativa, Gendo aprueba la operación Yashima, mientras el equipo de NERV trabaja para minimizar cualquier margen de error. Mientras tanto, Rei visita a Shinji en la enfermería y le explica cómo funcionará el plan, pero lo más importante aquí es la conversación que tienen. Shinji se replantea nuevamente si realmente quiere pilotar el EVA. Ante su duda, Rei le responde de manera fría y sin emoción: si no quieres hacerlo, yo lo haré. Rei no intenta convencerlo ni lo juzga, simplemente deja claro que el EVA será pilotado con él o sin él, porque a diferencia de él, para ella, pelear no es una opción, sino su única razón de existir. Antes del ataque, Misato y Ritsuko explican los riesgos del plan. Solo tienen un disparo para destruir al ángel, y si fallan, Tokio 3 será destruido. Shinji, tras pensarlo, decide subirse al EVA 01. En el camino, habla con Rei sobre por qué pilotean los EVAs. Shinji no tiene una respuesta clara, pero Rei sí. No es eso. No tengo nada que perder. Y esta es la frase que más impacta a Shinji. Mientras que él lucha con el peso de pilotear, Rei lo hace porque literalmente no tiene otra razón para vivir, lo cual deja a Shinji inquieto. Finalmente se despliegan las unidades 00 y 01 para ejecutar la operación Yashima. En el primer intento, Shinji dispara el rifle de positrones, pero falla. Mientras tanto, el ángel rompe la última barrera del geofrente, por lo que la situación se vuelve desesperante. Si el ángel atraviesa, NERV será destruido. En el segundo intento, antes de que Shinji pueda disparar de nuevo, el ángel lanza su rayo de energía, pero Rei lo bloquea con su escudo, absorbiendo el impacto. Shinji dispara por segunda vez y acierta en el núcleo del ángel, destruyéndolo. Por su parte, el EVA 00 queda gravemente dañado tras el impacto. Shinji, sin dudarlo, sale corriendo del EVA 01 y abre la cápsula de Rei. Ella está aturdida, y por primera vez en la serie vemos a Shinji llorar por alguien más. Le dice que no vuelva a decir que no tiene nada en la vida. Rei, sin comprender lo que está pasando, se queda en silencio. No sabe cómo reaccionar ante el llanto de Shinji, así que este le sugiere: ¿por qué no prueba a sonreír? En este momento, Rei muestra una pequeña y tímida sonrisa. A un lado de este acontecimiento, Shinji empieza a notar cambios en su rutina. Misato
Misato, cada vez más involucrada en su vida, decide asistir a la asamblea de padres en su escuela. A la par, sus compañeros de clase comienzan a acercarse más a él, hasta el punto de ir a buscarlo a su casa para ir juntos a la escuela. A medida que se acostumbra a esta nueva dinámica, Shinji empieza a cuestionarse sobre los Evangelion. No sabe exactamente cómo funcionan ni cuál es su verdadero origen, pero lo que sí es claro es que por alguna razón siente una conexión especial con la Unidad 01, como si estuviera exactamente donde debe estar. A pesar de su inseguridad y de no querer pelear, pilotar el EVA le da un propósito. Es verdad que le teme, pero al mismo tiempo lo necesita. Mientras tanto, Gendo sigue trabajando en las sombras. Sabe que necesita más unidades Evangelion, así que negocia con otras naciones para asegurar financiamiento y producir las unidades 06 y 08. Sin embargo, aún falta un elemento crucial: encontrar pilotos compatibles. Por otro lado, Ritsuko le revela a Shinji un secreto impactante. Todo lo que se sabe sobre el segundo impacto es una mentira. No fue un meteorito lo que destruyó la Antártida, sino algo mucho más oscuro que ha sido ocultado del mundo. Pues fue el contacto con un ángel lo que desató el caos. La humanidad no sufrió un desastre natural, sino el resultado de un experimento fallido. Más adelante, Misato y Ritsuko viajan a la zona abandonada número 28 en el viejo Tokio. Allí Japan Heavy Chemical Industries presenta su alternativa a los Evangelion, el Jedalon, un mecha completamente autónomo sin necesidad de un piloto. Ritsuko, visiblemente molesta, debate con el ingeniero Shiro Tokita sobre las desventajas de este tipo de máquinas. Lo que nadie esperaba es que el Jedalon fuera saboteado en secreto por los agentes de NERV. Durante su demostración, la unidad pierde el control y comienza a avanzar sin freno, destruyendo todo a su paso. Pero el problema real no es su fuerza destructiva, sino lo que lleva dentro: un reactor nuclear que, si se sobrecarga, podría explotar. Por ello, Misato intenta obtener la clave de acceso para detener la catástrofe, pero los trámites burocráticos lo retrasan. Sin tiempo que perder, decide intervenir por su cuenta y pide a la unidad 01 para frenar el Jedalon. Shinji no está convencido, le parece demasiado arriesgado, pero no tiene alternativa. Desde esta perspectiva, notamos que Shinji empieza a preocuparse por Misato de verdad. Al inicio, su relación era la de un superior y su piloto, pero poco a poco Shinji la ve más como una figura cercana, casi como una hermana mayor. Por eso duda, porque por primera vez no es él el que está en riesgo, sino ella. La unidad 01 es transportada y lanzada al campo de batalla. Shinji trata de contener el Jedalon mientras Misato ingresa a la cabina de control, pero cuando introduce la clave de acceso se da cuenta de la verdad: la clave es incorrecta. Todo fue un sabotaje internacional. Sin otra opción, intenta reiniciar el sistema manualmente, pero la fuerza requerida es demasiada. En el último segundo, el sistema se restablece y la explosión es evitada por un margen mínimo. Al final, todo encaja. Gendo estaba detrás del sabotaje. No podía permitir que otro proyecto desviara los fondos de los Evangelion, ni que el Jedalon se convirtiera en una alternativa viable. Así que manipuló la situación para que fallara y quedara desacreditado. Gendo no solo busca mantener el control sobre los Evangelion, sino que cualquier amenaza a su plan debe ser eliminada antes de que se convierta en un problema. Lo que acabamos de ver es un claro ejemplo de manipulación corporativa en su máxima expresión. A veces el mayor enemigo no es un monstruo gigante, sino la burocracia y los intereses ocultos. Por otro lado, Misato decide invitar a Shinji y sus amigos a un viaje en una embarcación de la ONU. Lo que parece un simple paseo, en realidad es una misión encubierta. Dentro de la flota viaja la unidad 02 junto con su piloto, Asuka Lenly Soryu. Desde el primer momento, Asuka deja claro que está en una liga diferente. Con una actitud arrogante y llena de confianza, mira a Shinji con desdén. Para ella, es una amenaza a su estatus como la mejor piloto de Evangelion. Pero Asuka no es la única sorpresa. También aparece Ryukaji, un hombre de actitud relajada y cínica que parece conocer bien tanto a Asuka como a Misato. Sus comentarios sarcásticos no tardan en irritar a Misato, dejando entrever que tienen una historia juntos. Y las aguas del Pacífico parecen tranquilas hasta que el sexto ángel aparece. Una criatura masiva con forma de mantarraya se eleva desde el mar, sacudiendo la flota. El capitán del barco, aferrado a su autoridad, insiste en atacar con torpedos, pero el ángel los atraviesa como si nada. Y Toji menciona lo obvio: solo un Evangelion puede derrotarlo. El comentario irrita al capitán, pero Asuka no pierde el tiempo. Confiada en sus habilidades, arrastra a Shinji con ella al EVA 02, obligándolo a ponerse el traje de piloto. Aquí Asuka demuestra que no solo es impulsiva, sino que también tiene un fuerte instinto competitivo. No deja que nadie más se lleve el crédito. Y más que proteger a los demás, lo que realmente quiere es demostrar su superioridad. Cuando la sincronización comienza, el EVA 02 salta desde un portaaviones con una entrada impecable. Asuka disfruta del momento, segura de su victoria. Desenvaina el cuchillo progresivo y se lanza al ataque, pero subestima a su enemigo. El ángel, con un salto repentino, los atrapa y los arrastra al fondo del mar. El EVA 02 queda inmovilizado. Mientras tanto, Misato diseña un plan desesperado para traerlos de vuelta. Necesita la cooperación de la flota para usar los cables umbilicales como una caña de pescar gigante. Asuka y Shinji discuten dentro de la cabina, peleando por el control del EVA, pero finalmente logran coordinarse. Cuando el cable se tensa, el EVA 02 es arrastrado junto con el ángel hacia la superficie. El monstruo queda expuesto y Misato da la orden final. Dos embarcaciones se lanzan directo a su boca y se autodestruyen desde dentro. El ángel explota en un estallido de fuego y agua. De vuelta en la escuela, Shinji y sus amigos reciben una noticia inesperada. Asuka ha sido transferida a su clase. Nadie está feliz con la idea y Shinji lo entiende al instante. Su vida acaba de volverse mucho más complicada. Si Shinji creía que su vida con Misato era difícil, ahora tendrá que lidiar con Asuka todos los días. Y considerando su personalidad, esta convivencia no va a ser nada fácil. Y como era de esperarse, su presencia no pasa desapercibida. Los chicos la llenan de cumplidos, pero ella los ignora con arrogancia. Sin embargo, hay alguien que no le
le presta ni la más mínima atención, y esa es Rei. Cuando Asuka intenta hablar con ella, Rei solo le responde de forma indiferente. Este rechazo inmediato deja claro que ambas tienen personalidades opuestas. Mientras tanto, Kaji es transferido a las instalaciones de NERV, y fiel a su manera de ser, intenta seducir a Ritsuko. Su actitud cínica y relajada demuestra que su historial con las mujeres no se limita solo a Misato, lo que le irrita visiblemente, aunque insiste en que no le importa lo que haga Kaji, pero su expresión dice lo contrario. El séptimo ángel aparece y por primera vez los EVA 01 y 02 deben luchar juntos. Confiada, Asuka se lanza al ataque y parte al ángel en dos con facilidad, pero lo inesperado sucede. Ambas mitades comienzan a moverse de forma independiente y antes de que puedan reaccionar, los EVA son derrotados. La humillación es inmediata. Asuka y Shinji se culpan mutuamente mientras la ONU intenta contener a las criaturas con explosivos, aunque saben que no resistirán por mucho tiempo. La solución de Misato es simple, pero difícil. Ambos pilotos deben sincronizarse a la perfección en menos de una semana. Para lograrlo, Asuka se muda al departamento de Misato, y lo que debería ser un entrenamiento estratégico se convierte en un problema de convivencia. Asuka rechaza todas las indicaciones de Shinji y su actitud arrogante vuelve imposible el progreso. Asuka no solo ve a Shinji como un rival, sino que su personalidad orgullosa le impide aceptar ayuda. No quiere demostrar vulnerabilidad, aunque en el fondo sabe que necesita mejorar. Y para demostrarle que la sincronización no es el problema, Misato hace que Rei practique con Shinji. En cuestión de segundos logran coordinarse. Esto enfurece a Asuka. Ser reemplazada y ver a alguien hacerlo mejor que ella es lo único que no puede tolerar, por lo que se marcha molesta. Pero más tarde, después de calmarse, acepta intentarlo de nuevo. Los días pasan y la sincronización mejora. A pesar de su actitud altanera, Asuka sigue considerando a Shinji un débil. Una noche, cuando él finge dormir, nota que Asuka se acuesta a su lado. No dice nada, pero al verla tan vulnerable, entiende que ella también esconde sus propios miedos. A punto de besarla, se detiene y simplemente le dice: "Tú también eres una bebé". En otro lugar, Kaji y Misato comparten un momento incómodo en el ascensor. Él la besa y aunque por un instante ella cede, al final lo rechaza. Su historia juntos aún no está cerrada, pero Misato intenta dejar claro que no quiere revivir el pasado. Llega el día de la batalla. Con una precisión perfecta, los EVAs ejecutan su coreografía de combate y destruyen al ángel en cuestión de segundos. Sin embargo, un aterrizaje torpe provoca que Shinji y Asuka terminen en una posición ridícula, suficiente para que ambos empiecen a discutir otra vez. La sincronización puede haber funcionado en el campo de batalla, pero su relación fuera de él sigue siendo un desastre. A un lado a eso, ahora Asuka está disfrutando de un raro momento de alegría mientras Kaji la lleva de compras. Con él, su actitud suele ser diferente. En lugar de su típica arrogancia y agresividad, se muestra entusiasmada y hasta vulnerable. Él parece ser el único con quien baja la guardia. Como vemos, Asuka muestra una fuerte atracción por Kaji, lo cual no es solo un capricho adolescente, sino parte de su constante necesidad de validación. Busca ser vista, reconocida, y la atención de Kaji la hace sentir especial, comportamiento que contrasta con su trato hacia los demás, donde siempre intenta imponer su superioridad. Durante el paseo, hablan sobre un viaje escolar, el cual Misato se niega a dejarlos asistir. Shinji, por su parte, está aliviado de no tener que ir, reflejando su preferencia por la tranquilidad. En paralelo, en las instalaciones de NERV, mientras Shinji estudia, Asuka y Rei aprovechan el tiempo en la piscina. En otro lugar, los científicos de NERV detectan una anomalía en un volcán. Gracias a Magi, la supercomputadora que predice estos eventos, descubren la presencia del octavo ángel en su interior. Misato encabeza la misión de recolección en la zona y con la ayuda de la tecnología especializada confirma la existencia del ser en estado embrionario y se plantea un ataque preventivo para eliminarlo antes de que se fortalezca. Sin embargo, el Consejo Superior de NERV cuestiona a Gendo por su prisa en la decisión, recordándole los eventos de hace 15 años. Shinji cree que será elegido para esta misión, pero Asuka es quien recibe la responsabilidad. Esto no le emociona mucho, principalmente porque el traje especial que debe usar le parece ridículo. Aún así, la operación sigue en marcha. Las unidades 01 y 02 se trasladan al volcán mientras la ONU mantiene un plan de contingencia. Si algo sale mal, destruirán tanto al ángel como a los EVAs para evitar un posible tercer impacto. Asuka desciende al volcán en la unidad 02, sumergiéndose en la lava mientras el traje especial protege la máquina. Sin embargo, a medida que baja, el calor extremo comienza a causar daños y el traje presenta fracturas. Para empeorar la situación, su cuchillo progresivo se pierde. En medio de la incertidumbre, el ángel finalmente aparece. En su estado embrionario parece inofensivo y es atrapado en una jaula electromagnética para su extracción. Pero antes de que puedan sacarlo, el ángel cambia. Su desarrollo se acelera y en cuestión de segundos adopta una forma hostil, atacando violentamente a la unidad 02 y dejándola casi inmovilizada. Asuka, sin más opciones, improvisa usando los conductos refrigerantes para congelar al ángel desde dentro. La estrategia funciona y el enemigo se desintegra rápidamente. Sin embargo, la victoria se ve empañada por un problema mayor. Los cables que sostenían al EVA 02 se han roto. Asuka queda atrapada en la profundidad del magma y parece que no hay forma de salvarla. Y en un acto decisivo, Shinji con la unidad 01 desciende y la rescata en el último momento. En una escena poco común, Asuka le agradece sinceramente, dejando entrever que aunque lo trata con desprecio, reconoce su valor. Después de lo sucedido, nuestros protagonistas son recompensados con un bien merecido descanso en unas aguas termales. Incluso Pen Pen es enviado por paquetería para acompañarlos. Y aquí se nos permite ver un momento más íntimo entre Asuka y Misato, donde ambas parecen entender el dolor de la otra, aunque sin decirlo directamente. A pesar de las diferencias de edad y personalidad, comparten una misma lucha interna, la búsqueda de aceptación y amor en un mundo que las ha hecho endurecerse. Tokio 3 despierta cada día con la sensación
sensación de que algo acecha en las sombras. Pero esta vez el peligro no viene del cielo ni de los ángeles, sino del interior de NERV, llevándonos a un lado poco explorado, la vida cotidiana de los empleados de la organización. Ritsuko, Maya y Shigeru parecen tan humanos como cualquier otro. Recogen su ropa de la lavandería, conversan sobre trivialidades y en el camino se cruzan con Fuyutsuki, el vicepresidente de NERV. En medio de la charla, un detalle inquietante emerge. Todas las decisiones críticas de NERV son tomadas por la supercomputadora Magi, lo que deja entreverse algo clave. Aunque Gendo Ikari parece la figura de autoridad, en realidad su poder depende de un sistema basado en lógica pura. Magi no es solo una máquina, es el eje que define el destino de la humanidad y también revela la falta de control que los humanos tienen sobre su propio futuro. Mientras tanto, Shinji hace un intento de conectar con su padre. Lo llama para hablar sobre una entrevista de orientación vocacional, pero la respuesta de su padre es fría y cortante y le dice que eso es asunto de Misato. La llamada termina antes de que Shinji pueda decir más. Gendo no solo ignora a Shinji, sino que refuerza el mensaje de que su hijo no tiene importancia fuera de su rol como piloto. Esta ausencia emocional ha moldeado a Shinji, haciéndolo inseguro, dependiente de la validación externa y temeroso del rechazo. De vuelta en NERV, se realiza una prueba de activación con la unidad 00 cuando de repente la base entera queda sumida en la oscuridad. Un apagón total. Fuyutsuki reacciona de inmediato, ordenando que toda la energía de respaldo se destina a Magi y al dogma central. El apagón no es solo un fallo técnico, Misato lo sospecha. Los tres sistemas de respaldo han fallado simultáneamente. Algo así no ocurre por casualidad, y su preocupación se vuelve certeza cuando la fuerza de autodefensa detecta la llegada del noveno ángel. Tokio 3 está indefensa. Sin la electricidad, los Evangelion no pueden activarse. Sin sensores, NERV no sabe que el enemigo se acerca. Y mientras la ciudad está en estado de emergencia, los pilotos intentan abrirse camino hasta la base, pero todas las entradas están bloqueadas. Mientras tanto, en la superficie, el ángel finalmente se muestra. Una criatura insectoide y colosal con múltiples ojos va avanzando directo hacia NERV. Por otra parte, los pilotos finalmente encuentran una entrada, pero antes de poder reaccionar, se topan cara a cara con el ángel. Por un instante, el tiempo se detiene. Asuka, con su usual arrogancia, finge indiferencia y cierra la puerta de golpe. Dentro de la base, Gendo y Ritsuko observan la situación con frialdad. Esto no es un simple ataque. Alguien ha causado el apagón deliberadamente, pues el verdadero enemigo del hombre es el hombre, sentencia Gendo, dejando en claro que hay fuerzas ocultas operando en las sombras, por lo que la lucha no es solo contra los ángeles, sino también contra la propia humanidad. Mientras tanto, Gendo y su equipo improvisan una solución: usar generadores de diésel para activar manualmente el sistema de lanzamiento de los Evas. Asuka no puede ocultar su frustración, reclama el supuesto favoritismo de Gendo hacia Rei. Para ella, esto toca una herida profunda, su constante lucha por validación y su miedo a ser reemplazada. Pero Rei, con su inexpresividad habitual, simplemente le responde que no es lo que ella cree. Y es que Rei no busca reconocimiento, a diferencia de Asuka, que vive en la necesidad de demostrar su superioridad. Rei parece ajena al concepto de competencia, pero este desapego de la identidad no es precisamente una fortaleza, sino una muestra de que tal vez nunca se ha sentido verdaderamente humana. Finalmente, los pilotos llegan justo a tiempo. Los Evangelion son activados manualmente en un esfuerzo desesperado por detener el ataque, pero el ángel tiene una carta bajo la manga. Expulsa un ácido corrosivo desde sus múltiples ojos, derritiendo todo a su paso. Asuka elabora rápidamente un plan. Shinji atacará, Rei lo apoyará y ella servirá de escudo. Es un riesgo enorme, pero lo toma sin dudar. Después de todo, Shinji le salvó la vida en el volcán. Ahora es su turno de devolverle el favor, y el plan se ejecuta. Asuka soporta el ataque, pero el precio es alto. Su unidad es bañada en ácido y su armadura comienza a desintegrarse. Aún así, aguanta, y Shinji, con una serie de disparos certeros, destruye el ángel antes de que cause más daño. Asuka, exhausta pero satisfecha, mira a Shinji y le dice con una sonrisa que ahora están a mano. Después de lo sucedido, la energía regresa a Tokio 3. La ciudad por un instante vuelve a la normalidad, y bajo la luz de la luna, los tres pilotos descansan juntos, pues a pesar de sus diferencias, las experiencias compartidas los han acercado más de lo que admitirían en voz alta. La historia nos lleva al año 2000, en medio del caos del segundo impacto. Una joven Misato yace inconsciente, hasta que su padre, con su último aliento, la pone a salvo. Al despertar, se encuentra flotando en el océano, observando un destello de luz atravesar el horizonte. Todo lo que conocía ha desaparecido. Este momento es crucial en su vida, ya que define su camino futuro y su relación con NERV. En el presente, la lluvia no da tregua, y los amigos de Shinji se refugian en su casa. Asuka, siempre buscando ser el centro de atención, los acusa de haber venido solo para espiarla. Misato irrumpe y es felicitada por su reciente ascenso, algo que la toma por sorpresa. Mientras tanto, en NERV continúan las pruebas de sincronización. Shinji está mejorando rápidamente, acercándose peligrosamente a los niveles de Asuka, lo que la irrita. Como ya sabemos, para ella ser la mejor es una validación de su existencia, y la idea de que alguien la iguale, y peor aún, la supere, despierta su inseguridad. Por la noche hay una reunión para celebrar el ascenso de Misato. Entre risas y charlas, por un momento parece una simple reunión de amigos, alejados del peligro constante en el que viven. Mientras esto ocurre, Gendo y Fuyutsuki viajan al Polo Sur, un paisaje desolado, testigo del segundo impacto. Gendo afirma que el mundo está mejorando sin personas y sin el pecado original, mientras que Fuyutsuki insiste en que es mejor un mundo con personas a pesar de sus pecados. Pero esa tranquilidad se rompe con la aparición del décimo ángel. Un ojo colosal flota en la exósfera del planeta y su presencia es una amenaza inmediata. Con su ataque es capaz de evaporarlo todo a su paso. La evacuación de Tokio 3 comienza, pero en NERV nadie se mueve. Ritsuko considera una locura enfrentarlo, ya que las probabilidades de ganar son mínimas. Incluso los pilotos dudan, pero Misato los convence ofreciéndoles una recompensa.
recompensa, una cena con filetes de carne. A todos les parece una motivación suficiente, excepto Rei, quien revela que no come carne. En una charla antes de la batalla, Shinji pregunta por qué pilotean el Eva. Asuka responde que lo hace para demostrar su existencia. Shinji, en cambio, aún no tiene claro su motivo: pilotear por obligación, por reconocimiento o porque en el fondo también quiere ser aceptado. El plan es claro: interceptar la caída del ángel antes de que toque tierra. El Eva 01 activa su campo AT al máximo para detenerlo, mientras que Asuka y Rei combinan sus fuerzas para atravesar su defensa. Con un ataque certero, la unidad 02 perfora su núcleo, terminando con la amenaza en un instante. La operación es un éxito y Misato es felicitada. Pero lo que realmente sorprende a todos es que Gendo por primera vez felicita a Shinji, y esto genera en él una extraña sensación. Por un lado es lo que siempre ha buscado, pero por otro no sabe si es genuino o si solo forma parte de una manipulación basada en castigo y recompensa. Y simpatizamos un poco con Shinji. A veces cuando una persona que nos ha ignorado durante tanto tiempo de repente nos reconoce, no sabemos cómo sentirnos. Nos aferramos a ese pequeño gesto, incluso si es solo una migaja de lo que realmente necesitamos. Pero ¿vale la pena construir nuestra identidad en la validación de alguien que nos ha hecho sentir invisibles? Por otra parte, la rutina de NER parece tranquila. Los científicos trabajan en la configuración y restablecimiento de Magi, el sistema que sostiene la operatividad de la organización. Al parecer, la doctora Ritsuko se ve despreocupada, relajada tras varias misiones exitosas. Se toma un momento frente al espejo en el baño y dice una frase interesante: mamá se mantiene en forma, pero yo estoy envejeciendo. Un comentario que, aunque trivial en apariencia, esconde una inquietud más profunda sobre su identidad y el peso de su legado. Pues ¿a qué se refiere con mamá? Mientras tanto, los pilotos se someten a una rigurosa prueba de esterilización. Deben entrar a las cápsulas sin sus trajes para evaluar su sincronización con los EVAs sin interferencias externas. Ritsuko explica que todo es parte de un proceso para perfeccionar el piloto automático, controlado por Magi. Misato, intrigada, confiesa que siempre creyó que Ritsuko era la creadora del sistema. No, solo configuré parte de él, aclara la doctora. La verdadera autora fue mi madre. Pero la tranquilidad se rompe cuando extrañas manchas corrosivas comienzan a aparecer en las instalaciones. Al principio, los científicos no las consideran una amenaza, hasta que descubren su capacidad de propagarse. Intentan eliminarlas con láser, pero es demasiado tarde. La corrupción llega a un cuerpo de simulación. Es una de las 3 unidades Evangelion incompletas, haciéndolo perder el control. Al activar su campo AT, las manchas neutralizan los ataques sin esfuerzo, lo cual no es un error técnico ni un accidente. Es el 11º ángel. Su forma de ataque no es convencional. No busca destruir con fuerza bruta, sino infiltrarse y tomar el control desde dentro. Fuyutsuki ordena aislar el doma central, mientras que Misato evacúa la base. Gendo, sin embargo, decide silenciar las alarmas y reporta al comité que todo fue un error, pues su preocupación real es Adán. Si el ángel lo alcanza, todo estará perdido. Por eso, Gendo toma una decisión drástica: priorizar la seguridad de la unidad 01 y abandonar las otras. Mientras los científicos analizan el avance del ángel, descubren algo aterrador. Evitan las zonas con ozono y por ello comienzan a suministrar este gas al cuerpo de simulación. Pero la estrategia falla. El ángel se adapta y comienza a absorberlo, acelerando su expansión, y en un giro inesperado se infiltra en Magi. Ahora no solo controla la infraestructura de NER, sino que está reescribiendo su código para activar la autodestrucción. Aunque los científicos logran detener el avance, solo será por unas horas, ya que al ver de cerca al ángel se dan cuenta de que son máquinas microscópicas con mente de colmena y con una capacidad de multiplicación asombrosa. Esto les permite agruparse y crear circuitos, facilitando la obtención de información y permitiendo una evolución acelerada. Ritsuko sabe que el tiempo corre en su contra y por eso Misato propone destruir físicamente a Magi, pero la autora tiene una mejor idea: programar una evolución dentro del sistema que obliga al ángel a autodestruirse. Sin dudarlo, se adentran en los laberintos de cables que conectan a Magi. Ahí, entre los conductos, encuentran notas y programas secretos, el legado de su madre. A medida que trabajan, Misato le pregunta sobre la historia de Magi. Ritsuko, sin apartar la mirada de la pantalla, le explica sobre la transferencia de personalidad. Es la base del funcionamiento de los EVAs, dice, y mi madre fue la primera voluntaria para el experimento. Y déjenme explicarles esto: la transferencia de personalidad permite convertir la conciencia humana en un sistema operativo dentro de una computadora orgánica. En esencia, Magi no es solo una máquina, es la conciencia de su creadora dividida en 3 aspectos. Y Ritsuko cuenta que jamás fue capaz de amar a su madre. El tiempo se agota. El ángel ha tomado el control de Melchor y Baltasar, 2 de las 3 supercomputadoras de Magi. Solo queda Gaspar. Ritsuko sigue reprogramando con la presión de saber que en 15 minutos todo explotará. Al final, por un margen de un solo segundo, logran revertir el proceso. El ángel es eliminado. Los pilotos, todavía dentro de las cápsulas, nunca supieron lo cerca que estuvieron de morir. Más tarde, en la sala de descanso, Ritsuko toma un sorbo de café y le confiesa a Misato algo impactante: mi madre me dijo que Magi representa 3 aspectos de ella misma: la ciencia, la madre y la mujer. Estos 3 arquetipos representan la complejidad de la identidad femenina, porque la integridad de la ciencia, la madre y la mujer en una sola entidad simbolizan la complejidad de lo femenino. No se trata de compartimentos aislados, sino de dimensiones interrelacionadas que juntas constituyen una totalidad. Y la coexistencia de estos aspectos en la supercomputadora sugiere que cada individuo o en la humanidad en su conjunto hay fuerzas opuestas pero complementarias, pues la lucha entre lo racional y lo emocional, lo cuidador y lo apasionado es un tema recurrente en la serie. Poco tiempo después, un informe es presentado ante el comité de SEAL, un meticuloso repaso de los combates contra los primeros 10 ángeles. En una sala oscura e imponente, las figuras de los
miembros de SEAL emergen de la penumbra mientras analizan uno a uno los enfrentamientos y la forma en que cada ángel fue derrotado, y sus nombres son revelados por primera vez. Saquiel, tercer ángel; Shamshel, cuarto ángel; Ramiel, quinto ángel; Gagiel, sexto ángel; Israfel, séptimo ángel; Sandalfón, octavo ángel; Matarael, noveno ángel; Sajaquiel, décimo ángel. A medida que el informe avanza, el comité muestra su desconfianza hacia Gendo. Sospechan que oculta información, ya que omitió reportar el ataque del undécimo ángel, Ireul, lo que puso en peligro la estabilidad del mundo. Para SEAL, esto es motivo suficiente para cuestionar su liderazgo, e incluso mencionan que el castigo por engañar al comité es la muerte. Sin embargo, prefieren postergar cualquier represalia por ahora. Key Lawrence, el líder del comité, parece ser el único dispuesto a concederle un margen de confianza a Gendo, aunque solo por un tiempo limitado. Por lo mismo, Gendo solo se limita a responder con calma que sí, todo se apega al plan de SEAL. Y aquí es clave mencionar los manuscritos del Mar Muerto en Evangelion, documentos que SEAL utiliza como guión para la ejecución del proyecto de complementación humana, y según estos escritos predicen la llegada de los ángeles y dictan el destino de la humanidad, aunque Gendo parece tener sus propias interpretaciones al respecto. En otra parte, Rei entra en un profundo estado de introspección. Sus pensamientos se proyectan en un monólogo interno, donde cuestiona la naturaleza de su propia existencia y la de todo lo que la rodea, preguntándose ¿qué soy yo? Las imágenes de quienes están a su lado comienzan a desfilar en su mente: Gendo, Shinji, Asuka, Misato, pero la pregunta persiste. Finalmente, su atención se dirige a los Evangelion y se cuestiona ahora ¿qué son los Evas? Hay algo en ellos que resulta inquietantemente familiar, una presencia extraña que no puede definir. Todo esto ocurre mientras está conectada a la unidad 01 en un experimento de sincronización cruzada. El resultado es claro: su compatibilidad con este Eva es sorprendentemente alta. Por otro lado, Shinji realiza la misma prueba con la unidad 00, pero su experiencia es muy distinta. Desde el momento en que entra en la sincronización, una sensación de incomodidad se apodera de él. Luego, imágenes de Rei aparecen en su mente sin explicación aparente, y antes de que pueda procesarlas, la unidad 00 pierde el control de forma violenta. El Eva se desata, los científicos intentan desconectarlo, pero no responde los comandos, y desde su cabina, Shinji siente una amenaza inminente. La unidad 00 intentó matar a Rei, menciona Misato, mientras observa cómo el Eva intenta romper el vidrio blindado donde ella se encuentra, y justo antes de que sus puños atraviesen la barrera de seguridad, la energía de la unidad se agota. Acto seguido, rescatan a Shinji del plug. Misato trata de encontrar una explicación: ¿es el mismo error que ocurrió antes? Pero Ritsuko no está tan segura. Con una expresión tensa, murmura algo inquietante: el Eva 00 intentó atacarme a mí. Mientras tanto, Asuka, siempre observadora, comienza a sospechar del extraño vínculo entre Rei y Gendo, y las dudas sobre su origen empiezan a formarse en su mente. En otro punto de NERV, Gendo y Fuyutsuki discuten sobre la delicada situación con SEAL. Ambos coinciden en que deben mantener un perfil bajo y no despertar más sospechas. Fuyutsuki, sin embargo, no puede evitar mencionar lo evidente, que tiene una fijación con Rei. Gendo no responde y su silencio lo dice todo. Pero es aquí donde se menciona por primera vez el proyecto Adán y la lanza de Longinus, dos elementos clave que serán fundamentales en el futuro de la historia. Pero de momento todo cierra con Rei dentro de la unidad 00, encaminada a una misión secreta, sosteniendo lo que parece ser la legendaria lanza de Longinus. ¿Qué planea Gendo con esto? ¿Y cuál es el verdadero papel de Rei en su juego? De momento, en un viaje aparentemente rutinario entre Gendo y Fuyutsuki, el tono de la conversación se vuelve tenso. SEAL está perdiendo la paciencia, considerando que Gendo ha estado retrasando el progreso del proyecto de complementación humana para servir sus propios intereses. Fuyutsuki, preocupado, pregunta cómo manejarán la situación. Gendo, con su característica calma, responde que permitirá que ese individuo y el Instituto Marduk sigan operando sin restricciones. SEAL es una organización secreta que supervisa NERV y controla el proyecto de complementación humana. Su objetivo es llevar a la humanidad a un nuevo estado evolutivo, pero Gendo parece tener sus propios planes. En otro lugar, Kaji, en su rol de agente encubierto, se infiltra en Kyoto investigando Shannon Bio Inc., una supuesta empresa vinculada al Instituto Marduk. Sin embargo, descubre que las instalaciones están desiertas. Lo mismo ocurre con las otras 106 compañías asociadas. Todo apunta a que Marduk es una fachada diseñada para operar en las sombras. Y es que esta organización es la encargada de seleccionar a los pilotos de los EVA, pero Kaji sospecha que no es más que una tapadera creada por NERV para ocultar la verdad sobre los pilotos y su origen. En un ascensor, Shinji se encuentra con Rei y en un momento de vulnerabilidad le confiesa que no sabe cómo actuar frente a su padre. Le pregunta si Gendo es diferente cuando está con ella. Rei, sin demostrar emoción, responde que no lo sabe. Su relación sigue siendo enigmática. Aún así, Gendo parece tener un favoritismo especial por ella, lo que viene despertando sospechas en los demás personajes. Luego, Shinji menciona que al verla limpiar el aula le recuerda a una madre, y Rei por primera vez se sonroja. Por la noche, Misato llega a casa y encuentra a Asuka revolviendo su tocador. La pelirroja le pide prestado su perfume, pero Misato se niega con una sonrisa y le dice que ese es para adultos. Aprovechando, Asuka menciona que Shinji lleva horas encerrado en su cuarto, preocupado por su encuentro con Gendo. Misato, en un intento de animarlo, le da un consejo y le dice que solo caminando le será posible avanzar. En el cementerio, Shinji y Gendo se encuentran
encuentran ante la tumba simbólica de Yuyikari. La conversación es inusualmente pacífica y Shinji admite que no recuerda el rostro de su madre. Gendo, en un raro momento de reflexión, le dice que la única forma de sobrevivir es olvidando el sufrimiento y se niega a mostrarle fotos alegando que lo esencial está en el corazón. Esta escena muestra un Gendo más humano, pero también refuerza su filosofía de represión emocional. Para él, el sufrimiento debe ser olvidado en lugar de procesado. Antes de partir, Shinji experimenta una sensación extraña. Por primera vez en años, no siente odio hacia su padre. En casa, Shinji toca el violonchelo. Asuka, al escucharlo, lo elogia con sarcasmo, pero él, con humildad, dice que simplemente ha practicado desde niño. Mientras tanto, en un bar, Kaji, Ritsuko y Misato comparten una mesa. Kaji nota los tacones de Misato y recuerda algo del pasado, pero se guarda el comentario. Tras unos tragos, Misato va al baño y Kaji aprovecha para coquetear con Ritsuko. Ella, seria, le advierte que jugar con fuego podría costarle caro, insinuando que sabe sobre su doble vida. Ritsuko conoce las intenciones de Kaji y su investigación secreta, pero en lugar de detenerlo, le advierte del peligro al que se enfrenta. De regreso a casa, Misato, ebria, confiesa a Kaji que lo dejó porque tenía miedo de enamorarse de un hombre como su padre. Su estado vulnerable sorprende a Kaji, quien en un gesto de consuelo la besa. Mientras tanto, en el departamento, Asuka, frustrada por no ser correspondida por Kaji, le sugiere a Shinji que se besen por aburrimiento. Él, confundido, acepta. El beso es incómodo, ella tapa su nariz, él se queda inmóvil y tras unos segundos se separa sofocado. Asuka, disgustada, corre al baño y se lava la boca con furia. Aún así, la escena final es más impactante. Kaji se infiltra en el dogma terminal, descendiendo a lo más profundo de Ner. Misato lo sigue y al descubrirlo la apunta con un arma. Pero Kaji, en lugar de huir, abre una puerta sellada y le muestra algo que cambiará todo. Frente a ellos, crucificada en una gigantesca cruz, se encuentra una criatura colosal. Este es Adán, menciona Kaji, el origen del segundo impacto. Adán es el primer ángel y la clave del proyecto de complementación humana, y tanto Sil como Gendo tienen planes distintos para él. Misato, paralizada, comprende que la verdad detrás de Ner y Sil es más aterradora de lo que jamás imaginó. La mañana siguiente comienza con un día más en la rutina de los protagonistas. Shinji cocina, Misato bebe y Asuka, como siempre, se queja de la personalidad de Shinji. Incluso le recrimina a Misato sobre su relación con Kaji, lo que ella, por supuesto, niega. En las pruebas de sincronización, Shinji logra un avance sorprendente, superando a Asuka. Esto la enfurece y en su frustración intenta poner a Rei de su lado haciendo comentarios negativos sobre Shinji, pero Rei solo le ignora y se va. Más tarde aparece el 12º ángel Leliel, una esfera negra que flota sobre la ciudad, y Ner no pudo anticipar su llegada porque su patrón no es azul, como el de los anteriores ángeles. Y Misato toma el mando de la operación ya que Gendo no está en las instalaciones. Los pilotos son molestos por la discusión anterior, no actúan coordinadamente. Asuka, movida por los celos, ignora órdenes y ataca sin planificación. Shinji, frustrado, también actúa por su cuenta. Esto enfurece a Misato, quien observa cómo el plan se desmorona. Cuando Shinji ataca, el ángel desaparece y de repente una enorme sombra negra se posa bajo la unidad 01, absorbiéndola por completo. Asuka y Rei intentan rescatarlo, pero el ángel comienza a extenderse devorando la ciudad. No hay nada que puedan hacer. Y este ángel Eliel es una representación del inconsciente, y su verdadera amenaza no es su poder destructivo, sino su capacidad para confrontar a Shinji con su yo interno. Ritsuko menciona que Shinji puede sobrevivir por 16 horas con el suministro de energía, siempre que se mantenga en modo mínimo de energía. Asuka, aún en negación, insiste que la culpa fue de Shinji por atacar sin coordinación, pero Rei, que hasta ahora había permanecido en silencio, la encara con una pregunta directa y le dice que si solo pilotea para recibir la aprobación de los demás. Asuka, visiblemente afectada, responde que solo necesita su propia aprobación, lo que obviamente es una mentira. Asuka basa su identidad en ser la mejor, y la idea de que Shinji la supere destruye la imagen que tiene de sí misma. Dentro del ángel, Shinji está consciente pero completamente desorientado. El tiempo pasa y comienza a resignarse a su destino. Han transcurrido 12 horas y en su desesperación intenta dormir, pero su mente lo atormenta con visiones. Mientras tanto, Ritsuko hace un descubrimiento clave. La verdadera forma del ángel no es la esfera flotante, sino la sombra que la absorbe todo, y su composición es tan inusual que incluso podría ser otro plano existencial. Mientras tanto, Shinji atraviesa un proceso de introspección. El ángel parece influir en su mente, obligándolo a enfrentarse a sus temores. En un tren imaginario, Shinji se encuentra con una versión más joven de sí mismo, quien lo confronta con preguntas que lo atormentan. ¿Por qué sigues huyendo? ¿Por qué esperas que los demás te acepten? Justo aquí podemos hacer una pausa y hablar sobre la multifinalidad del yo en la psicología. Este concepto se refiere a cómo una persona no es solo una identidad fija, sino que puede percibirse de distintas maneras según la perspectiva de quienes la rodean. En el caso de Shinji, su conflicto surge porque está atrapado entre la imagen que tiene de sí mismo y la que cree que los demás tienen de él. Se ve como alguien débil e insuficiente, mientras que en la mente de los demás es algo distinto: un soldado, un niño problemático o incluso una herramienta. Este desajuste entre su autopercepción y la percepción externa lo lleva a una crisis de identidad, donde siente que nunca podrá ser lo que los demás esperan de él. Este dilema es algo que muchas personas se enfrentan en la vida real. ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos lo que queremos ser o lo que los demás piensan de nosotros? Esta lucha interna es precisamente lo que hace que Evangelion conecte también con la audiencia. Mientras tanto, en Ner, Ritsuko elabora un plan para liberar a Shinji de
detonando explosivos en el núcleo del ángel. Pero la estrategia tiene un costo. Si el Eva no resiste la explosión, Shinji morirá. Misato, furiosa, golpea a Ritsuko por sugerir un sacrificio tan frío. Cuando la energía del Eva 01 finalmente se agota, Shinji pierde la noción del tiempo. Su mente se sumerge aún más en el vacío, hasta que de repente siente una presencia cálida y familiar acariciándolo, y en su último aliento pronuncia una palabra: mamá. De pronto, algo se despierta dentro de la unidad 01, y justo antes de que Ner ejecute su plan de destrucción, el Eva entra en modo Berserk, y de manera grotesca comienza a desgarrar al ángel desde dentro. Misato observa horrorizada cómo el Eva 01 se libera por sí mismo, dejando claro que esta máquina es mucho más que un simple robot. Al rescatar a Shinji, Misato rompe en llanto mientras Asuka, aún tratando de mantener su orgullo, le recrimina su imprudencia. Pero el verdadero impacto se ve cuando Ritsuko observa la escena con una expresión sombría y dice que si esto sigue así, los destruirán a todos. Luego, en una conversación con Gendo, menciona que si Shinji o Rei supieran la verdad, nunca los perdonarían. Por su parte, vemos a Rei esperando junto a Shinji en la sala de emergencias. Asuka los observa desde la distancia con una expresión difícil de descifrar, mientras Rei comienza a desarrollar un vínculo genuino con Shinji. Asuka sigue atrapada en su propia máscara de indiferencia, pero todo lo que vimos ya no trata solo sobre luchar contra los ángeles, pues más allá del enfrentamiento con Leliel, nos sumergimos en la mente de Shinji y nos deja entrever los oscuros secretos que aún están por revelarse. Seal interroga a Misato sobre la batalla de Shinji contra el 12º ángel Leliel. Sospechan que el ángel tuvo contacto con la mente del tercer elegido y buscan respuestas. Sin embargo, Misato se niega a presentar a Shinji, argumentando que sigue emocionalmente inestable. Gendo, por su parte, no se sorprende. Él sabe que los ángeles están aprendiendo y evolucionando con cada enfrentamiento. Mientras tanto, Toji visita a su hermana en el hospital. Los médicos le explican que su caso es difícil, pero destacan que Toji es un buen hermano por estar siempre al pendiente. En otro frente, la segunda rama de NERV en América desaparece sin dejar rastro junto a la unidad 04 y cientos de personas. Ritsuko menciona que lo más probable es que hayan sido absorbidos por un mar de Dirac, un concepto que se utilizó anteriormente para describir el fenómeno que ocurrió con el ángel Leliel. Como dato interesante y para que puedas entender un poco más qué es un mar de Dirac o a qué se refiere, en términos simples, en la serie se presenta como un espacio alterno donde la realidad deja de funcionar como la conocemos. Básicamente, todo lo que cae en él deja de existir en nuestro plano. Por otra parte, en física teórica, el mar de Dirac se refiere a un modelo que describe el vacío cuántico, donde las partículas pueden aparecer y desaparecer espontáneamente, parecidas pero diferentes. Más adelante, Ritsuko le muestra a Gendo el prototipo de Dummy Plug, una cápsula de simulación, y este no es más que un sistema de circuitos y programas que emulan los datos genéticos del piloto, pero con una gran limitación: el alma no puede digitalizarse. Por ello, el sistema solo crea una aproximación a la mente del piloto para que el Eva pueda sincronizarse. Gendo ordena hacer este mismo procedimiento en las unidades 01 y 02. Rei, conectado a una enorme estructura eléctrica dentro de un tanque de LSL, permanece en estado de prueba, y Gendo le dice que vayan a comer juntos, lo que Ritsuko observa con una mirada llena de resentimiento. Tiene celos de Rei, no solo por la atención de Gendo, sino porque Rei representa algo más profundo, algo que ella no comprende del todo, pero que la llena de enojo. En otro punto de la ciudad, Toji recibe la tarea de entregar un boletín escolar a Rei y le pide a Shinji que lo acompañe. Al llegar, se encuentran con un departamento en pésimas condiciones. Shinji, sin pensarlo, comienza a limpiar. Toji nota este cambio y le dice que ha madurado, ya que antes no hacía nada por los demás. Mientras tanto, Rei regresa y se sorprende al ver lo que hizo Shinji. Cuando él menciona que solo limpió la basura, Rei se sonroja por segunda vez en la serie. Luego, cuando los chicos se marchan, Rei murmura un agradecimiento y comienza a reflexionar sobre sus propias emociones. Por su parte, Gendo y Fuyutsuki viajan en un tren mientras discuten sobre el mito de la creación de la humanidad. Gendo menciona que el ser humano, al ser expulsado del Edén, huyó a la tierra y comenzó a construir su propio paraíso para protegerse de la muerte. Luego, hace una analogía entre Tokio 3 y el Jardín de Edén, señalando que la ciudad es la cúspide de la creación humana, un refugio contra fuerzas externas. En la Biblia, el Edén representa el paraíso perdido, un estado de inocencia y perfección. En Evangelion, Tokio 3 funciona como un Edén artificial, creado por la humanidad para defenderse de los ángeles. Pero al igual que en la representación original, este paraíso está condenado a caer. Gendo parece saber más de lo que deja ver. Explica que la desaparición de la unidad 04 en América no fue un accidente, sino el resultado de un fallo con el motor S2, un sistema experimental que generó un nuevo mar de Dirac. Esta información está respaldada en Alemania, pero Seal aún no lo sabe. En otro lado, Kaji le revela a Misato que el Instituto Marduk es una farsa. Todo el sistema que supuestamente selecciona a los pilotos de los Evas no existe en realidad. Poco después, Kaji y Shinji visitan un pequeño cultivo de sandías. Kaji, emocionado, le habla del valor de cuidar algo con paciencia, pero Shinji, como siempre, solo ve el lado negativo. Y Kaji le responde con la siguiente reflexión: si has sufrido demasiado, conoces el dolor, y si entiendes el dolor, puedes tratar mejor a los demás. Y esta es una frase bastante significativa. Kaji sugiere que el sufrimiento no es solo negativo, sino una herramienta que nos permite conectar con los demás. Es un contraste con la filosofía de Gendo, quien cree que la única forma de sobrevivir es aislándose del dolor. Mientras tanto, en la escuela, Toji está encargado de limpiar el aula. Hikari, la representante de la clase,
clase, lo observa y le pregunta por qué siempre compra comida en la cafetería. Toji responde que nadie cocina para él, lo que sorprende a Hikari, quien se ofrece a llevarle el almuerzo todos los días. Al final, se nos muestra la unidad 03 siendo transportada en una aeronave rumbo a NERV. Por ello, Misato tiene que ausentarse por varios días para supervisar la prueba de activación de la unidad 03 en la base experimental secundaria de Matsushiro. Durante su partida, deja a los chicos bajo la supervisión de Gaji y antes de irse intenta decirle a Shinji que han elegido un cuarto piloto. Pero en ese momento, Kensuke irrumpe pidiendo ser considerado para pilotar la unidad 03. Mientras tanto, en la escuela, Kensuke se lamenta por no haber sido elegido. Asuka está visiblemente molesta y evita a sus compañeros, mientras que Toji actúa de manera extraña, como si algo lo estuviera atormentando. Rei lo busca y él con cierta resignación le pregunta si ya sabe la verdad, es decir, si ya sabe que él es el cuarto piloto. El único que aún no lo sabe es Shinji. En la conversación, Toji menciona que parece que Rei se preocupa mucho por Shinji. Ella, sin entender del todo lo que siente, no lo niega. Al inicio era alguien que actuaba casi por inercia, sin demostrar interés en nadie, pero poco a poco, Shinji ha provocado respuestas emocionales que ni siquiera ella comprende. Rei no es una persona sin sentimientos como muchos creen, aunque sí se insinúa que hay algo más dentro de ella. La unidad 03 llega con retraso. Mientras tanto, Toji recuerda la vez en que golpeó a Shinji y parece cuestionarse si realmente hizo lo correcto. Por otro lado, Asuka y Hikari conversan y Hikari menciona que Toji parece interesado en Rei, lo que sorprende a Asuka. Sin embargo, la tranquiliza diciéndole que no tiene por qué preocuparse, ya que Rei es muy fría y distante. A pesar de que intentaron contarle, Shinji sigue sin saber quién es el piloto de la unidad 03. Asuka, a punto de revelárselo, nota su ignorancia y decide callar. Mientras tanto, Kaji trata de hacer más amena la convivencia, pero Asuka sigue molesta por la relación que él tiene con Misato. Y antes de dormir, Shinji le pregunta acerca de su padre. Cree que ha comenzado a entenderlo, pero Kaji lo corrige y le dice que creer que entiendes a alguien no significa que realmente lo hagas, y que si no podemos comprendernos a nosotros mismos, mucho menos a los demás. Y esto lo menciona porque el entendimiento humano es limitado, por no decir corto. La forma en que nos percibimos a nosotros mismos y a los demás está llena de distorsiones, lo que genera conflictos tan internos como externos. Llegado el momento de la prueba de activación, Toji es preparado para entrar en la cápsula de la unidad 03. Todo parece marchar bien, los indicadores muestran buena sincronización hasta que algo sale mal. De pronto la unidad pierde el control, lo desconectan, pero ya es demasiado tarde. El 13º ángel, Bardiel, ha tomado posesión del EVA 03. Una enorme explosión sacude la base destruyendo parte de las instalaciones. Sin saber la causa exacta del problema, NERV despliega las 3 unidades Evangelion. La operación estará bajo el mando de Gendo, quien ordena expulsar al piloto del EVA 03 antes de proceder con la eliminación del ángel. Pero no es posible. Gendo no duda y da la orden: destruir al ángel sin importar que el piloto siga adentro. Shinji, al ver la unidad 03 moverse de forma errática, se pregunta quién es el piloto. Asuka, a punto de decírselo, es atacada brutalmente por Bardiel, quedando fuera de combate en cuestión de segundos. Luego, la unidad 00 intenta detenerlo, pero no tiene oportunidad. En un ataque rápido, Bardiel infecta el brazo de Rei, obligando a NERV a amputarlo de inmediato para evitar contaminación total. Ahora, todo depende de Shinji, pero él se niega a pelear. Sabe que hay alguien dentro del EVA y no puede matarlo solo porque le ordenen hacerlo. El ángel ataca, sujetando a la unidad 01 por el cuello, y Gendo le advierte a Shinji que si no contraataca, morirá. Pero a Shinji no le importa, prefiere morir antes que matar a una persona. Es entonces cuando Gendo toma una decisión extrema. Activa el Dummy Plug, un sistema de piloto automático que ignora la voluntad del usuario. Maya le advierte que aún es imperfecto, pero Gendo no escucha. En un instante, Shinji pierde el control del EVA. Ahora ya no tiene voz ni voto, su voluntad no importa, no es más que una pieza en un sistema mucho más grande. La unidad 01 se levanta y ataca brutalmente al EVA 03. Aunque Bardiel es más grande, la diferencia de fuerza es evidente. El EVA 01 le rompe el cuello y lo destroza sin piedad. Luego, de forma grotesca, arranca partes de su cuerpo con una ferocidad que parece sacada de una película de terror. Shinji, aún consciente dentro de la cápsula, grita desesperado para que se detenga, pero el Dummy Plug no responde. Las calles y edificios ahora están bañados en sangre y restos del EVA 03. Shinji está al borde de la histeria, mientras los científicos de NERV observan aterrados. Entonces ocurre lo peor. El EVA 01 aplasta la cápsula del piloto de la unidad 03. En otro lugar, Hikari, ajena a todo lo que acaba de ocurrir, se prepara para hacerle el almuerzo a Toji para el día siguiente. Ella aún no sabe que su mundo está a punto de colapsar. Misato, al recobrar el conocimiento después del accidente en la base, se entera de lo sucedido. Se siente culpable. No pudo decirle a Shinji quién era el piloto antes de la batalla. Shinji está en shock. Acaba de asesinar a alguien con sus propias manos. Pero entonces una voz lo interrumpe. El piloto sigue con vida. Shinji abre los ojos y mira la cápsula destruida. En su interior ve algo que lo deja inmóvil. El cuerpo de Toji, atrapado entre restos metálicos y LSL. Su amigo, aquel con quien compartió tantas bromas, ahora es solo una imagen distorsionada entre el caos. Uno de los momentos más crudos, pues se enfrenta a la verdadera naturaleza de NERV. Él no tiene control sobre su vida ni sobre lo que hace dentro del EVA. Y lo peor, aún está por venir. Shinji, aún a bordo de la unidad 01, amenaza con destruir las instalaciones de NERV. Su furia por la casi muerte de Toji lo ha llevado al límite. No puede entender cómo su padre fue capaz de sacrificar a su amigo sin remordimientos. Pero Gendo sigue siendo el mismo
mismo de siempre, frío e indiferente. Su única respuesta es ordenar que aumente la presión del LSL dentro del EVA para incapacitar a Shinji. En su mente, su hijo no es más que un piloto reemplazable. La relación entre ellos ahora está completamente rota. Un momento más que clave porque marca el punto de quiebre de Shinji. Ya no solo se siente amado, sino también traicionado. Ya no tiene ningún motivo para seguir obedeciendo. Mientras tanto, Rei y Asuka tienen una breve conversación. Ella le pregunta si no tiene sueños, si acaso no quiere algo más en la vida, pero Rei simplemente no responde. Parece programada para seguir órdenes y nada más. En la sala de emergencias, Toji despierta. Lo primero que ve es a Shinji inconsciente a su lado, en un estado de semi-inconsciencia. Mientras tanto, Hikari, profundamente preocupada, llega a visitar a Toji. Él, con una sonrisa forzada, le pide que le diga a su hermana que no le pasó nada, pero la realidad es muy distinta. Toji ha perdido una pierna. Él no quiere que su hermana se preocupe, lo que demuestra que a pesar de todo, sigue anteponiendo a otros sobre su propio dolor, pues no quiere cargar a los demás con su propio peso. Por su parte, Shinji es detenido y esposado. Gendo lo espera en la sala de mando. Su padre no pierde el tiempo y le reprocha su insubordinación y lo acusa de haber cometido crímenes contra la organización, pero a Shinji ya no le importa nada, no quiere volver a pilotar. Gendo lo deja ir sin siquiera intentar retenerlo, y antes de que salga, su padre lanza un último golpe emocional y le dice que lo decepciona, pero esta vez Shinji no cae en su juego. Rei ahora será la piloto de la unidad 01. Misato lo acompaña a la estación de tren y Shinji le pregunta por qué eligieron a Toji, y Misato le revela la verdad. Todos sus compañeros de clase son potenciales pilotos. La escuela no es más que una simple fachada para seleccionar a los niños más aptos para pilotar los EVAs. Pero antes de que Shinji pueda abordar el tren, el 14º ángel Zeruel aparece. Ner entra en pánico. Intentan usar las defensas, pero Zeruel es más fuerte que todos los ángeles anteriores. Con un solo ataque, rompe 18 capas de blindaje subterráneo. Despliegan la unidad 02 en el geofrente, mientras que Rei intenta sincronizarse con la unidad 01. Pero algo falla. El EVA 01 rechaza su sincronización y Gendo, sin otra alternativa, ordena que Rei use la unidad 00 a pesar de que le falta un brazo. Antes de partir, Rei dice una frase escalofriante, que si muere, solo será reemplazada. Habiendo aquí una pista clave sobre la verdad de Rei. Su actitud sugiere que ya ha vivido esta situación antes, o que sabe algo que los demás no. Esta línea de diálogo no está ahí por casualidad. Zeruel entra en el geofrente sin esfuerzo. Asuka dispara todo su arsenal, pero el campo AT del ángel es impenetrable. Extiende sus extremidades afiladas como cuchillas y le corta los dos brazos a la unidad 02. Desesperada, Asuka intenta una última ofensiva, pero el ángel le corta la cabeza. Desde su refugio, Shinji ve la cabeza del EVA 02 caer frente a él. En Ner intentan activar la unidad 01 por la fuerza, pero el EVA rechaza todo intento de sincronización. Ahora están sin opciones. Mientras tanto, Kaji encuentra a Shinji. Con su típica calma le dice que si Zeruel llega a Dan, se desatará el tercer impacto. Pero lo más importante es que nadie lo obliga a hacer nada. Si no quiere pelear, está en su derecho. En ese instante, Rei se lanza en un ataque suicida, cargando una mina N2, intentando autodestruirse junto con el ángel, pero falla. Durante toda la serie, Shinji ha estado atrapado entre huir o luchar, pero esta vez, por primera vez, la decisión es completamente suya. Y es aquí cuando finalmente elige. Shinji corre de vuelta a Ner, llegando justo a tiempo cuando el ángel se dispone a destruir el cuartel general. La unidad 01 se activa, pero en el proceso Zeruel le arranca un brazo. Shinji, furioso, lleva la batalla al exterior. Intenta arrancar el núcleo del ángel, pero el EVA se queda sin energía. Zeruel no desperdicia la oportunidad y rompe la armadura de la unidad 01. Ahora, el núcleo del EVA está expuesto. Shinji grita de desesperación, rogando que el EVA se mueva. Entonces, algo dentro del EVA cambia. Se reactiva, pero esta vez no es Shinji quien lo controla. A esto se le conoce como el despertar de la unidad 01. El EVA toma la extremidad de Zeruel, la corta y la absorbe, regenerando su brazo perdido. La sincronización de Shinji llega al 400%. Ritsuko, horrorizada, susurra que finalmente despertó. Con un solo golpe, rompe el campo AT de Zeruel y lo destroza. La unidad 01 se abalanza sobre el cuerpo moribundo del ángel y empieza a devorarlo. El EVA está comiendo el órgano S2, lo que le dará una fuente de energía ilimitada. Pero lo más aterrador no es eso. Lo más aterrador es que el EVA se comporta como un depredador. Esto confirma lo que muchos sospechábamos. Los EVAs no son simplemente robots. Son criaturas vivas, con hambre, con instintos. Y Ritsuko nos revela la verdad. La armadura no es para proteger al EVA, es para contenerlo. Ahora, la unidad 01 es completamente autónoma. Seal ve esto como un problema catastrófico, pero para Gendo, todo ha salido exactamente como quería. En la asamblea de Seal, los líderes discuten lo ocurrido con la unidad 01. Saben que lo que hizo Gendo fue imprevisto y peligroso. El EVA ha obtenido un órgano S2, algo que en teoría no debería ser posible. Pero más allá del incidente, Seal ha cometido un error aún más grave: confiar en Gendo y Kari. En NERV, el equipo de Ritsuko se pone a trabajar desde ahí, pero no tienen otra opción. En otra parte, Misato observa la unidad 01 atrapada en una jaula. Está vendada con un solo ojo expuesto, y el EVA sigue moviéndose. El técnico Hyuga le dice que no hay señales de reactivación porque su órgano S2 está desactivado, pero Misato no está muy convencida. Hay algo en la criatura que la pone nerviosa, pues es algo que ha sido domado temporalmente, pero que en cualquier momento puede despertar de nuevo. Por otro lado, Seal está furioso. Las unidades 00 y 02 están prácticamente inservibles. Las instalaciones de NERV están en ruinas. Para ellos, todo esto es culpa de
Gendo y mencionan que Kaji, su campanilla, perdió su utilidad, pero aseguran que la próxima vez funcionará. En otro punto, Gendo y Fuyutsuki están con Kaji. Él sabe más de lo que debería. Gendo le dice que la unidad 01 quedará congelada hasta recibir órdenes de Seal, aunque Shinji sigue atrapado dentro, pero a Gendo no le importa. Su hijo solo es otro sacrificio más para lograr su objetivo. No es más que un medio para un fin. Y aquí su indiferencia hacia su hijo se vuelve innegable. No solo lo ha utilizado, sino que está dispuesto a dejarlo morir si es necesario. Los intentos por sacar a Shinji fallan. Su cuerpo ha sido absorbido por el EVA. Misato exige respuestas, pero Ritsuko solo responde con evasivas y admite que los EVAs fueron construidos a la imagen y semejanza del hombre. Misato no lo cree. Ella estaba convencida de que Ner solo copió algo que encontró en el Polo Sur. Furiosa, golpea a Ritsuko y le exige que saque a Shinji. Misato ya no confía en ella ni en Ner. Ahora entiende que hay demasiadas mentiras detrás de todo, y su rabia no solo por Shinji, sino por haber sido engañada todo este tiempo. En la sala de emergencias, Rei se despierta confundida. Debería estar muerta, pero sigue viva. En otro punto, Asuka está furiosa. Todos están hablando de Rei, pero lo que realmente la destroza es otra cosa. Shinji volvió a salvar a todos, mientras ella no pudo hacer nada. Lo único que puede hacer es llorar, llegando el deterioro psicológico de Asuka. Ya no solo ha perdido su lugar como la mejor piloto, sino que ahora siente que ni siquiera es relevante para Ner. Sin lugar a dudas, su identidad se está desmoronando poco a poco. Al día siguiente, Ritsuko diseña un plan para recuperar a Shinji. Lo analizan y descubren que su cuerpo y alma están en otra densidad cuántica más alta. En otras palabras, ha dejado de existir en el plano material. Algo oportuno para hablar sobre la idea de la instrumentalización humana. Shinji ha sido reducido a su forma más pura, su conciencia. Y esto es importante porque establece las bases para lo que vendrá más adelante en la serie. Dentro del EVA, Shinji está atrapado en un campo abstracto. Imágenes y pensamientos lo inundan. Reflexiona sobre los ángeles, sobre la guerra de Ner y se da cuenta de algo aterrador. Todos son enemigos, no importa si son ángeles o humanos, y el verdadero enemigo es su propio padre, finalmente aceptando que nunca lo verá como un hijo. Todo lo que ha pasado lo ha llevado a esta conclusión. Gendo lo usará y lo desechará cuando ya no le sea útil. Un mes pasa y siguen con la operación de rescate. Maya pregunta si esto ha pasado antes. Ritsuko responde que sí. Hace 10 años su madre también trabajaba en esto, pero lo que ocurrió en aquel entonces es un misterio. Dentro del EVA, Shinji sigue atrapado en sus pensamientos. Empieza a ver imágenes de su pasado y de pronto siente una presencia extraña. Le habla y le dice que acepte convertirse en una sola entidad con esos pensamientos, introduciendo la idea de la disolución del ego, pues enfrenta la posibilidad de abandonar su identidad y volverse parte de algo más grande, lo cual es crucial para el desarrollo del proyecto de complementación humana. Afuera, la operación se complica. El equipo se da cuenta de que la personalidad de Shinji se está fragmentando y temen que no puedan traerlo de vuelta. Entonces, ocurre algo inesperado. La cápsula del EVA 01 es expulsada, pero cuando la abren, solo encuentran el traje vacío de Shinji. Misato se queda en shock. Dentro de su mente, Shinji sigue hablando consigo mismo. Se repite que no quiere pilotar el EVA, pero una y otra vez termina subiendo al robot, dándose cuenta de que él es el único que puede decidir su futuro. Es entonces cuando percibe un aroma familiar. Es el olor de su madre. La voz de Yui Ikari resuena en la conciencia de Shinji, dejando claro que hay algo más dentro de la unidad 01. Fuera del EVA, Misato llora. Ha perdido a Shinji. Maldice la ciencia y en ese instante Shinji es expulsado de la unidad. Después de lo sucedido, Ritsuko y Misato tienen una conversación en el auto. La doctora le revela que Seal planea congelar a los EVA. Después de dejar a Ritsuko, Misato va con Kaji, y en medio de un encuentro apasionado, Misato le pregunta sobre Adán y su poder destructivo. Kaji le dice que no puede hablar aquí, y en un movimiento casi imperceptible le deja algo a Misato sobre su tocador. Kaji intenta llamar a Misato, pero ella no responde. Sin sorpresa en su rostro, deja escapar un susurro: mi última misión, roja como la sangre. Mientras observa su credencial de Ner, parece aceptar su destino. Poco después, Misato recibe una noticia preocupante: Fuyutsuki ha sido secuestrado. Todos sospechan de Kaji y debido a su cercanía con él, Misato es detenida por complicidad. Mientras tanto, los miembros de Seal aparecen con monolitos flotantes. Están furiosos. Gendo Ikari ha estado actuando por su cuenta durante demasiado tiempo y exigen respuestas. Pero lo que más les aterra es que la unidad 01 ha asimilado el órgano S2, algo que no debería haber sido posible. Ahora es un dios. Han creado una blasfemia. Lo que más teme Seal no es el poder del EVA, sino que algo tan incontrolable desafía su autoridad. Ahora es una entidad que escapa a las reglas humanas. Mientras tanto, Fuyutsuki revive su pasado. En 1999 era un profesor universitario respetado, pero solitario. Un día, sus alumnos le mencionaron el trabajo de un joven investigador llamado Gendo Ikari, cuyo artículo de bioingeniería ha llamado la atención. Sin embargo, su interés real no está en él, sino en Yui Ikari. Y así es como Fuyutsuki conoce a Gendo por primera vez. Y la impresión es inmediata. Lo considera agresivo, frío y manipulador. Pero lo que lo afecta realmente es descubrir que Gendo y Yui son pareja. Desde ese día, el profesor cree que Gendo solo está con ella por los recursos que recibe de Seal, notando un resentimiento de Fuyutsuki hacia Gendo que no es solo profesional, también es personal, pues sabe que Gendo está dispuesto a usar a cualquiera para su propio beneficio, incluso a la mujer que él mismo admira. Luego del segundo impacto en 2002, Fuyutsuki se encuentra con Gendo en una expedición. Él le muestra su tarjeta de matrimonio con Yui y también menciona que ahora tiene un hijo, refiriéndose a Shinji. Mientras tanto, Fuyutsuki conoce a una joven Misato, la única sobreviviente de la expedición Katsuragi, quien no ha hablado en 2 años
debido al trauma de haber presenciado el cataclismo. Nada en Evangelion ocurre por casualidad. El segundo impacto fue un acto deliberado, un sacrificio en el altar de la evolución humana. Pero, ¿a qué costo? En 2003, Fuyutsuki finalmente reúne suficientes pruebas para exponer el complot y se enfrenta a Gendo en el laboratorio de evolución artificial. Lo amenaza con revelar la verdad, pero en lugar de negarlo, Gendo lo lleva a las profundidades del Geofrente. Allí Naoko Kagi, la creadora del sistema Magi, le muestra el primer prototipo de Eva. Fuyutsuki cree que esta criatura causó el segundo impacto, pero Naoko lo corrige. Lo que causó el segundo impacto fue Adán, y lo que ve aquí es solo un clon. Luego explica que los Evas fueron creados con un propósito específico: alcanzar a Dios. Justo aquí, Evangelion juega con un simbolismo religioso. En la Biblia, Eva es creada a partir de Adán. En Evangelion, los Evas son creados a partir de Adán, pero no para servirle, sino para superarlo. Y Gendo le revela parte de la verdad de su objetivo: pretende revivir a Adán. Entonces le pide que se una al proyecto de la organización Gehir. En 2004, durante una prueba con la unidad 01, ocurre un accidente. Yui desaparece dentro del Eva. Para Naoko, esto es un accidente conveniente. Ella está enamorada de Gendo y en secreto celebra la desaparición de Yui. Pero para él, este evento lo cambia por completo. Desde ese día, deja de ser un humano común. Ahora tiene una misión. En 2010, Gendo regresa con una niña de aspecto familiar. Se llama Rei y la presenta como la hija de un amigo, pero Naoko nota algo perturbador. La niña se parece demasiado a Yui. Rei no es una persona común. Su existencia misma está ligada al plan de Gendo y a la desaparición de Yui, pero aún no sabemos exactamente cómo. Naoko investiga su origen, pero no encuentra nada. Todos los registros fueron borrados. Esa misma noche, mientras Naoko observa orgullosa su sistema Magi, se cruza con Rei. La niña lo observa con indiferencia y murmura: No te necesito, bruja. Naoko se congela. Rei sigue repitiendo lo mismo una y otra vez. Esa bruja es molesta. Esa bruja ya no me sirve. Y Naoko finalmente entiende. Gendo la ha utilizado. Llena de furia, Naoko estrangula a Rei hasta matarla. Luego se suicida. Después de su muerte, Gehir desaparece y renace como Ner. De vuelta al presente, Fuyutsuki es liberado por Kaji. Poco después, él es asesinado. Los agentes liberan a Misato y al llegar a casa, ella reza por Kaji. Pero entonces nota un mensaje en su contestador. Con miedo, presiona el botón. Es la última grabación de él, donde le dice que siga adelante. Ahora tiene la verdad. Y Misato comienza a llorar. Sabe que nunca lo volverá a ver. Apartado de todo esto, el pasado de Asuka es revelado. Su madre, Kyoko Zeppelin Soryu, sufrió un trastorno mental que la llevó a creer que una muñeca era su verdadera hija, mientras que la Asuka real era tratada como una extraña. Su trabajo como investigadora la llevó a este estado de deterioro psicológico. Esto dejó a Asuka, que era solo una niña, profundamente traumatizada, y buscando desesperadamente la aprobación de su madre, se sintió rechazada y abandonada, lo que contribuyó a su obsesión con ser la mejor y a su miedo al fracaso. Por si no fuera poco, tiempo después su madre se suicida. Y aquí por fin podemos entender la raíz del comportamiento de Asuka. Su arrogancia y su necesidad de destacar no son más que una forma de compensar el vacío emocional que su madre dejó en ella. Ahora está en un estado emocional crítico. Su desempeño en la batalla ha sido deficiente y sus niveles de sincronización con la unidad 02 han disminuido un 8%. Mientras tanto, Misato observa el EVA 01 y hace una reflexión, diciendo que solo los humanos somos tan tontos como para utilizar el motor de nuestra propia destrucción. En ese momento recibe noticias de que en distintas partes del mundo se está acelerando la construcción de la unidad 13, pero para Misato esto parece sospechoso. Las pruebas con Asuka continúan, pero su sincronización sigue en declive, por lo que Ritsuko cancela el experimento, explicando que hay algo en el inconsciente de Asuka que le impide conectar con el EVA. Misato, al ver el estado de sus pilotos, concluye que lo mejor para todos es que se separen y vivan por su cuenta. En el elevador, Asuka y Rei se encuentran cara a cara. Sorprendentemente, es Rei quien rompe el silencio y le dice que si no abre su mente, el Evangelion no se moverá. Estas palabras enfurecen a Asuka, quien insiste que solo necesitan a Shinji para salvar a todos, dejando ver sus intensos celos hacia él, y ella llama a muñeca Rei en un intento de provocarla, pero la expresión de Rei no cambia, y frustrada, Asuka la bofetea antes de salir furiosa del elevador, proyectando su propio trauma en los demás, siendo ahora ella quien desprecia a Rei porque la ve como una versión mejorada de sí misma, alguien que no necesita la validación de los demás para existir. Por otra parte, el 15º ángel Arael aparece en la órbita terrestre como una entidad alada de luz. Misato entra en acción, ordenando a la unidad 00 ir al frente mientras la unidad 02 la cubre, pero Asuka, en su desesperación por probar su valía, desobedece y ataca sin esperar órdenes. Justo cuando se dispone a disparar, el ángel emite un rayo de energía psíquica que invade su mente. Asuka grita de dolor, suplicando que se detenga, pero el ataque continúa. Desde el cuartel, le ordenan que se retire, pero ella se niega, dispuesta a morir antes que admitir la derrota. Arael no ataca físicamente, sino que explora y expone el subconsciente de su víctima. Es un enemigo que no puede ser derrotado con fuerza bruta, sino enfrentando el propio pasado y los miedos internos. Asuka comienza a revivir recuerdos de su infancia, se ve a sí misma
misma rechazando muestras de afecto, incapaz de aceptar el amor porque siempre se sintió rechazada. En el presente se retuerce de angustia dentro de Eva, luchando contra la verdad que el ángel la obliga a mirar. Y justamente el concepto de la sombra en la psicología de Jung explica esto. La sombra representa los aspectos de nuestra personalidad que negamos o reprimimos, y en este momento Asuka es forzada a mirar aquello que más teme de sí misma. Al ver esto, Shinji elige pilotear el Eva para salvarla, pero Gendo se niega, argumentando que es demasiado peligroso. En su lugar, ordena a Rei descender al dogma central para extraer la lanza de Longinus. Misato, sorprendida, le cuestiona si el contacto con Adán no causará el tercer impacto, pero Gendo no responde, lo que hace que Misato se dé cuenta de que todo lo que le habían dicho sobre Adán era mentira, reforzando así la idea de que tanto Ner como Sil han estado manipulando la verdad todo este tiempo. Pues, ¿qué es lo que realmente hay ahí? Rei, obedeciendo órdenes, extrae la lanza de Longinus y regresa a la superficie. Con precisión, la lanza es lanzada hacia Arael, atravesándolo y eliminándolo. Sin embargo, la lanza sigue su trayectoria y se queda atrapada en la órbita de la luna, volviéndose irrecuperable. Mientras tanto, Gendo observa en silencio. Para él, este era un sacrificio necesario. Asuka, devastada y humillada, apenas logra recuperarse. Shinji se acerca a ella para asegurarse de que esté bien, pero su reacción es la de siempre: agresividad y rechazo. Sin embargo, esta vez hay algo diferente. Su ira no es solo contra Shinji, sino contra sí misma. Por primera vez, Asuka se siente completamente inútil, porque la persona que la salvó esta vez no fue Shinji, sino Rei. Misato sigue repitiendo el último mensaje de voz que dejó Calle, rodeada de basura de comida instantánea y cervezas, dejando claro que desde la partida de él ha descuidado mucho su propia persona. Por su parte, Hikari está preocupada por Asuka, no va a la escuela ni regresa con Misato. Pasa tanto tiempo en su casa que incluso se queda a dormir. Más tarde, se sincera con su amiga y le cuenta la razón de su comportamiento. Ha perdido todo. Fracasar en su última batalla la ha dejado incapaz de encontrar algo que reafirme su ego. Para Asuka, pilotar su Eva era su única forma de validación, y sin ello siente que no tiene valor como persona, lo que la sumerge en una crisis de identidad. A un lado a esto, Sil recrimina a Gendo por su decisión de usar la lanza de Longinus. El comandante intenta justificar sus acciones, pero el consejo ya no confía en él, y antes de que puedan continuar juzgándolo, Fuyutsuki lo interrumpe con una llamada de emergencia. El 16º ángel, Armisael, ha aparecido. La unidad 00 es enviada a interceptarlo, mientras la unidad 02 queda en reserva. Pero para Asuka, pilotar el Eva ya no significa nada. Se siente completamente inútil y no cree que alguien la necesite, perdiendo toda voluntad para luchar, siendo estas las consecuencias de una autoestima basada en el desempeño y no en su propio valor como persona. El ángel flota sobre el valle, una aureola resplandeciente formada por múltiples cruces. Los científicos de NER descubren que no tiene una forma definida y que su estructura podría cambiar en cualquier momento, lo que los pone en tensión. Repentinamente, el ángel se estira en forma de serpiente y ataca a la unidad 00. Rei apenas logra sujetarlo y dispara, pero el ataque no tiene efecto. La criatura comienza a infectar la unidad 00, provocándole un dolor insoportable. Asuka recibe la orden de asistirla, pero su sincronización es tan baja que su Eva no se mueve. Está completamente paralizada por su propia impotencia, por lo que es retirada de la misión. Su baja autoestima no solo afecta a su mente, sino su capacidad física para pilotar, pues la conexión con un Eva requiere estabilidad emocional, algo que ella ya no tiene. El ángel logra conectarse a la mente de Rei, de manera similar a los ataques previos. Le susurra que se unan, pero Rei se resiste. Sin embargo, el ángel no ataca con violencia, sino que actúa como un espejo de sus verdaderas emociones. Le muestra lo que siempre ha evitado ver: su profundo aislamiento. Rei comprende que en el fondo desea una conexión genuina con los demás, pero jamás ha sabido cómo experimentarla. En ese instante, las lágrimas comienzan a brotar de sus ojos, dejándola desconcertada. Rei siempre ha sido vista como una persona carente de emociones, pero en realidad ha estado reprimiéndolas todo este tiempo. Lo que el ángel hace no es implantarle sentimientos, sino hacerle ver los que ya tenía, pero nunca se permitió reconocer. En ese momento, Shinji es desplegado con la unidad 01 para ayudarla, pero el ángel lo detiene en el último momento. Rei, comprendiendo que debe actuar, decide contener al ángel invirtiendo su campo AT, permitiendo que la fusión entre ambos sea total, y en un acto final de voluntad, activa la autodestrucción de la unidad 00, eliminando al ángel y sacrificándose en el proceso. En NER, Ritsuko ordena destruir todos los registros de la unidad 00 y la cápsula de Rei. Para todos, ella ha muerto. Sil menciona que solo queda un ángel más por eliminar, y que ahora su única tarea es deshacerse de Gendo, quien ya no les es útil. Shinji, devastado, es incapaz de llorar, parece haber desarrollado un bloqueo emocional. Misato intenta consolarlo, pero él prefiere estar solo. Sin embargo, el día siguiente, Rei aparece misteriosamente completamente ilesa. Shinji se sorprende al verla, pero ella parece desorientada. Cuando él la saluda, ella responde con una frase escalofriante: soy la tercera. Esa noche, Rei se queda en su habitación, se observa en el espejo como si analizara su rostro por primera vez. Luego, se quita los vendajes, revelando que no tiene ninguna herida en su cuerpo. Finalmente, toma las gafas de Gendo, las observa por unos segundos y sin razón aparente, las rompe. En ese momento, comienza a llorar sin entender por qué. Es como si su cuerpo recordara algo en su mente que había olvidado. Si bien su existencia es un enigma, su reacción aquí deja claro que hay una parte de ella que recuerda más de lo que debería. Mientras tanto, Misato revisa la memoria que Kaji le dejó. En ella hay información ultra secreta sobre NER y también un mensaje con la clave para acceder a los archivos. Por otro lado, Ritsuko se da cuenta de que Gendo solo la está utilizando. Decidida a tomar venganza, llama a Shinji y lo lleva al
dogma terminal. Al intentar abrir la puerta, descubre que Kaji cambió la clave de acceso. Misato aparece entre las sombras y apunta con un arma. Le exige que revele la verdad. Los tres descienden en un elevador con forma peculiar hasta llegar a una habitación similar a la de Rei. Ritsuko le dice a Shinji que ese es el lugar donde nació. Luego avanzan más hasta encontrarse con esqueletos gigantes. Son experimentos fallidos de NER. Este es el sitio donde Yui Ikari desapareció, aunque Shinji no lo recuerda. Siguen avanzando y llegan al núcleo del sistema de simulación. Al presionar un botón, una enorme sala llena de tanques iluminados se revela ante ellos. Dentro de los tanques hay múltiples cuerpos idénticos a los de Rei, en diferentes etapas de desarrollo. Y Ritsuko les explica que estos clones no son humanos, son solo repuestos para el alma de Rei, la única que nació con una identidad completa. Los Evas, en cambio, necesitan un alma implantada para funcionar. En este momento, Ritsuko destruye todos los clones de Rei ante la mirada horrorizada de Shinji Misato. Su acto no es solo una venganza contra Gendo, sino una forma de reafirmar su propia existencia. Ahora que sabe que él nunca la quiso, con lágrimas en los ojos le dice a Misato que la mate, pero esta se niega. En su mente solo piensa una cosa: esta es la tragedia de aquellos que fueron poseídos por los Eva. Asuka se encuentra en una bañera dentro de una casa abandonada, sin ganas de vivir. No puede pilotar el Eva y siente que eso era lo único que la definía. Perdió todo y menciona que no tiene a nadie que se preocupe por ella. El personal de NER la encuentra y la lleva de regreso. Shinji reflexiona sobre la reciente revelación y empieza a sospechar de su padre. Cree que Gendo tiene algo que ver con la desaparición de su madre y con los clones de Rei. Mientras tanto, Ritsuko es confrontada por Gendo, quien le pregunta por qué destruyó a los clones. Ella ya no siente nada por él, ni siquiera después de haber tenido una relación. Gendo, sin mostrar emoción, solo le dice: me decepcionas, y desaparece entre las sombras, dejando a Ritsuko llorando amargamente y ordenando recluirla por su traición. Shinji se encuentra al borde de un cráter, observando el atardecer. Recuerda a sus amigos, quienes han tenido que abandonar la ciudad porque ya no queda lugar habitable. Ahora se siente completamente solo. Piensa en Misato, en Asuka y en Rei, pero teme verla. De repente aparece un joven misterioso tarareando la oda a la alegría, y sentado sobre un pedazo de concreto con forma de ángel le dice a Shinji que cantar alegra el alma, la más grande creación de los Lilim. Desde el primer momento su personalidad serena contrasta bastante con la confusión de Shinji, y con una naturalidad inquietante el joven menciona su nombre. Él se sorprende y le pregunta cómo lo sabe. Él le dice que todos saben su nombre y que no ignore su importancia, presentándose así como Kaworu Nagisa, el quinto elegido. Misato intenta investigar a Kaworu, pero descubre que todos sus archivos han sido borrados, igual que los de Rei. Más tarde, en las pruebas de sincronización, todos quedan impactados al ver que Kaworu logra una compatibilidad perfecta con la unidad 02. Creen que debe de haber un error en Magi, pero los datos son correctos. Su sincronización es anormalmente alta. Después de la prueba, Kaworu se encuentra con Rei y le dice que ambos tienen la misma naturaleza, lo que nos deja preguntándonos a qué se refiere. ¿Él también es un clon? Mientras tanto, Shinji sigue afectado por la presencia del quinto elegido. Casualmente NER escucha la misma melodía que él había tarareado. En ese momento, la puerta se abre, el joven aparece y le pregunta a Shinji si lo estaba esperando. El sonrojado lo niega. Queriendo conocerlo mejor, pasan tiempo juntos hasta que terminan en la ducha, donde Shinji sigue sintiéndose incómodo por la naturalidad con la que lo trata. Al parecer, es increíblemente perceptivo y rápidamente identifica los temores de Shinji. Uno de ellos, el miedo a ser lastimado emocionalmente, derivando de ahí su tendencia a alejarse de los demás. En un momento de la conversación, Kaworu toma la mano de Shinji y le dice que merece ser amado. Kaworu cierra la conversación con una frase que deja a Shinji en shock, pues le dice: te amo. Seal, por su parte, discute sobre el destino de Gendo. Ya no es útil para ellos, pues ha usado NER para sus propios fines. Paralelamente, Gendo observa la unidad 01 y murmura que no tiene mucho tiempo. Él sabe que Seal está preparando algo para detenerlo, y en un solo comentario revela un secreto clave, pues le dice a Yui que tenga paciencia. Sus palabras dejan claro que ella está dentro del EVA 01. Esa noche, Rei sigue preguntándose por qué sigue viva. No comprende su propósito y las palabras de Kaworu resuenan en su mente. Mientras tanto, Misato decide llevar a Pen Pen a casa de Hikari, argumentando que Tokio 3 ya no es un lugar seguro. Por otra parte, Kaworu y Shinji se preparan para dormir. Él sigue tratando de entrar en la mente de Shinji y le dice que nacieron para conocerse. Mientras tanto, Misato interroga a Ritsuko en la prisión de NER. La doctora le dice que Kaworu es el último enviado. En ese momento, las alarmas de NER se activan. La unidad 02 se ha encendido sin un piloto. Paralelamente, los sistemas detectan un patrón azul. Kaworu se encuentra en el dogma central. Es el último ángel, Tabris. Fuyutsuki ordena cerrar los accesos para evitar el tercer impacto, pero es inútil. Gendo, inmutable, observa en silencio. A pesar de los intentos de NER, Kaworu sigue avanzando. Como último recurso, envían a la unidad 01 y Shinji, al descubrir la verdad, queda devastado. La persona que le dijo que lo amaba ahora es su enemigo. Lucha contra la unidad 02, que es controlada por Kaworu, pero el campo AT del ángel es demasiado poderoso. Kaworu menciona que los campos AT son la luz de las almas, la barrera que separan a los individuos del todo. Shinji, en crisis, no entiende nada. Se siente traicionado y paralizado por la confusión. Mientras tanto, Seal activa la autodestrucción del cuartel, pero el sistema es bloqueado por una interferencia, un campo AT masivo. La cámara se desplaza y muestra a Rei en el túnel que lleva al dogma central. Es ella quien ha generado la barrera. La conexión entre Kaworu y Rei confirma que ambos son recipientes de almas superiores. Kaworu es el contenedor del alma de Adán, mientras que Rei es el de Lilith. Por eso su poder es similar. Kaworu llega hasta el fondo del dogma central, donde esperaba encontrar a Adán, pero al ver la figura crucificada se da cuenta de la verdad. Este no es Adán, es Lilith. Al darse cuenta del engaño, deja de controlar la unidad 02, la unidad 01 lo atrapa y Shinji
Shinji tembloroso lo sostiene en sus manos. Kaguro le dice que debe matarlo. Los Lily deben vivir. Shinji no puede hacerlo. La duda lo consume. Pero Kaguro sigue insistiendo. Tienes que hacerlo. Le repite con una calma inquebrantable. Tras unos largos segundos de angustia, la unidad 01 lo aplasta. La cabeza de Kaguro cae al LSL. El último ángel ha muerto. En un Tokio 3 devastado, casi en ruinas, Shinji sigue afectado psicológicamente por lo sucedido anteriormente. Desesperado, va al hospital donde se encuentra internada Asuka. Ella está inconsciente debido al estado crítico en el que la encontraron los agentes de NERV. Shinji, completamente hundido en su desesperación, le pide ayuda. Accidentalmente, al zarandearla, su bata se abre y deja al descubierto su cuerpo. Lo impensable sucede. Shinji se masturba frente a ella para luego sentirse asqueado y avergonzado por lo que hizo. Este es el punto más bajo de Shinji. No solo está roto emocionalmente, sino que ya ha perdido cualquier sentido de autocontrol y respeto por los demás. Su culpa y vergüenza solo lo hunden más en la autodestrucción. Mientras tanto, Misato reflexiona en su auto sobre el plan de SEAL. La organización planea llevar a la humanidad a su máxima evolución, pero dado que los humanos han alcanzado su límite, la solución que proponen es artificial: provocar el tercer impacto. Para ellos, esto permitirá crear el cielo en la tierra, un paraíso sin sufrimiento. El comité de SEAL se muestra entusiasmado, ya que su objetivo está cerca. Explican que ahora que la lanza de Longinus está perdida, Lilith no puede cumplir su rol original, por lo que solo queda una opción: usar al EVA 01. Gendo, sin embargo, no está de acuerdo. Tiene sus propios planes para el EVA. Apartados de los planes, en la mente de Rei su identidad es confusa. Ella solo sabe que su nombre es Rei Ayanami, pero más allá de eso, no tiene certezas. En una visión aparecen varias versiones de ella, confrontándola con una verdad perturbadora. Su alma es un experimento artificial. Su cuerpo y mente no son reales. Sin embargo, Rei 3 se niega a aceptar esta idea. A lo largo del tiempo ha formado su propia identidad mediante sus interacciones con otros, y ahora puede tomar sus propias decisiones. Ha dejado de ser una marioneta. Aunque sí, Rei representa el dilema de la identidad artificial. ¿Somos quienes creemos ser o solo un reflejo de lo que otros nos hicieron? Las Reis le dicen que en el fondo ella ya sabe la verdad. No tiene una forma humana real. Su miedo es que al aceptar su naturaleza desaparecerá. Rei responde que ansía la muerte, pero también sabe que Gendo no la dejará ir tan fácil. De repente siente un llamado extraño. Se levanta y se va, dejando atrás las gafas rotas de Gendo. Algo ha cambiado en ella. Mientras tanto, Misato logra acceder al sistema de NERV para obtener la verdad definitiva, pero en ese momento ocurre un apagón. SEAL ha comenzado un ataque cibernético para tomar el control de Magi. NERV decide liberar a Ritsuko para que los ayude a detenerlo. Como era de esperarse, ella logra frenar el ataque asegurando unas horas de resistencia. Pero SEAL no se detiene, ordena una ofensiva directa. Tropas militares son enviadas a NERV con la misión de exterminar a los pilotos y tomar el control de las unidades Evangelion. El caos se desata. Los soldados entran con violencia, asesinando a todos a su paso. NERV intenta defenderse, pero están en desventaja. En medio del caos, Misato ordena que Asuka sea colocada dentro del EVA 02 y lanzada al lago del Geofrente. Pero hay un problema: no logran localizar a Rei. Si no la encuentran pronto, la matarán. Mientras tanto, Rei se encuentra en un lugar desconocido, un depósito de LSL. Antes de lanzar la unidad 01, se dan cuenta de que Shinji no está dentro, porque no lograron encontrarlo, por lo que Misato decide ir por él personalmente. Lo encuentra completamente apático, incapaz de reaccionar, y justo cuando está a punto de ser abatido por los soldados, Misato lo salva, pero Shinji no reacciona, solo quiere morir. Misato, furiosa, lo arrastra consigo y mientras lo lleva a un estacionamiento le dice: enfréntalo ahora y después puedes morir. Shinji está tan derrotado que prefiere huir de todo, incluso de su propia existencia, pero Misato no está dispuesta a dejar que tome el camino fácil. Paralelamente, en el Geofrente, los militares atacan la central de Magi, eliminando al personal mientras intentan apoderarse de la supercomputadora. Disparan misiles y lanzan minas N2 para debilitar las defensas de NERV. Misato explica la verdad a Shinji. El segundo impacto no fue un accidente, sino un intento de los humanos por devolver a Dan a su estado embrionario antes de que despertara y los ángeles completaran su objetivo. También le dice que nosotros los humanos somos descendientes de Lilith y que no hay lugar para ambas especies en este planeta. Mientras tanto, los militares se encuentran en la ubicación del EVA 02 y comienzan a lanzar explosivos al lago. En su mente, Asuka está al borde de la locura. Se lamenta por no poder pilotear y se siente completamente sola. De repente, Rei aparece en su visión y le dice que teme perder su identidad. Asuka le grita que se calle mientras llora sin control. Se muestran sus recuerdos de infancia, el rechazo de su madre, sufrir independencia autoimpuesta y la escena más traumática de todas, el día que encontró a su madre colgada. Asuka no quería ser débil, no quería depender de nadie, pero ahora, al enfrentar su peor miedo, se da cuenta de algo: su madre siempre estuvo con ella. El alma de Kyoko Zeppelin Soryu estaba dentro de la unidad 02 y por eso podía sincronizarse con el EVA. Ahora, con esta revelación, Asuka resurge con una energía abrumadora. Ha vuelto y ahora está lista para luchar, pero SEAL no se deja intimidar. Deciden enviar su arma definitiva. 9 unidades Evangelion en formación descienden como aves de rapiña sobre Asuka. Aterrizan y la rodean. Su tiempo de energía es limitado, solo tiene 3 minutos y 20 segundos para acabar con ellos. Mientras Misato y Shinji se dirigen a la unidad 01, son atacados por soldados de SEAL. En el caos, Misato logra ayudar a Shinji a escapar, pero recibe un disparo fatal. Shinji, paralizado por el shock, no sabe qué hacer. Misato, con sus últimas fuerzas, lo obliga a continuar y le dice que llorar no sirve de nada. Shinji, entre lágrimas, le grita a Misato que no lo entiende. Sin embargo, Misato sí lo entiende, y con la poca vida que le queda, le dice que debe encontrar su propósito y su propio destino. Como último gesto, le entrega su collar de cruz como promesa de que estará con él. Antes de enviarlo al elevador, lo besa
y le dice, cuando regreses haremos el resto. El ascensor se cierra y segundos después una explosión consume la habitación, acabando con la vida de Misato. Ella nunca dejó de luchar en lo que creía y en su último acto le da a Shinji lo que él siempre necesitó, alguien que confiara en él. Pero en ese momento, él aún no es capaz de aceptarlo. Mientras tanto, en el dogma terminal, Gendo y Rei se encuentran con Ritsuko, quien ya los está esperando. Con una mezcla de dolor y furia, la doctora intenta activar la autodestrucción de Maggie para detenerlo. Sin embargo, cuando oprime el botón, nada ocurre. Confundida, revisa el sistema y se da cuenta de que su propia madre la ha traicionado, eligiéndolo a él en vez de su propia hija. Ritsuko, con una sonrisa amarga, cae al mar de LSL. Ella creyó que podría tomar el control de su propio destino, pero al final fue traicionada por la misma entidad que su madre programó. Irónicamente, fue víctima del mismo control que ella intentó romper. De vuelta al campo de batalla, Asuka desata todo su poder contra la serie de Evas. Su determinación es absoluta. En cuestión de minutos destruye a varios de ellos con una brutalidad despiadada. Sus movimientos son precisos, cada golpe refleja su desesperación por demostrar que aún es útil. Pero justo cuando cree que la victoria es suya, una lanza de Longinus es lanzada contra ella. Despliega su campo AT, pero la lanza cambia de forma y atraviesa su ojo, haciéndola gritar de dolor. Su unidad se queda sin batería y en ese momento los Evas en serie se reactivan. Como depredadores se lanzan sobre la unidad 02 y comienzan a desgarrarla. Los científicos de NER observan horrorizados mientras Asuka sigue luchando con sus últimas fuerzas. Finalmente, los Evas la atraviesan con múltiples lanzas. Asuka está muerta, grita Maya por la radio. Algo dentro de él se quiebra. En ese instante, el Eva se reactiva por sí solo y extiende su brazo hacia Shinji. Él entiende, es su madre. La activación de la unidad 01 es un momento bastante clave. Hasta ahora, Shinji siempre ha dependido de otros para decidir por él, pero ahora, frente a la muerte de Asuka, ya no tiene escapatoria. Debe enfrentar la realidad. Con un resplandor en forma de cruz, la unidad 01 se eleva hacia el cielo brillando como una entidad divina. Al fusionarse con el Eva, Shinji siente y ve lo que pasó con Asuka. Cuanto más dolor experimenta, más crece el poder del Eva. En ese momento, la lanza de Longinus regresa y queda suspendida frente a la unidad 01. Dentro de la mente de Shinji aparecen los ecos de su batalla contra Kaworu. Comienza a cuestionarse si realmente hizo lo correcto. Él cree que no tenía otra opción. Aún así, la culpa lo sigue consumiendo y su miedo más grande se materializa. El temor a ser odiado. Pero es el desprecio de su padre lo que más le duele, por lo que se pierde en su propia mente, atrapado en un paisaje de árboles secos y neblina densa. La muerte y el horror lo rodean. Shinji no solo está lidiando con la batalla física, sino con la guerra interna que ha llevado toda su vida, enfrentándose aquí cara a cara con su propia inseguridad y culpa. La serie de Evas comienza el ritual para despertar el verdadero poder de la unidad 01, formando el árbol de Sephiroth, creando un escudo anti-AT que desencadena una explosión masiva. El geofrente se abre y deja al descubierto la luna negra de Lilith. Dentro del dogma terminal, Gendo ordena a Rei tomar el embrión de Adán que tiene fusionado en su mano para llevarlo con Yui, pero Rei, que ahora ha recuperado su voluntad, lo rechaza. Sin dudarlo, arranca el embrión de la mano de Gendo y le corta el brazo, y le dice que no es su muñeca, que nunca ha sido suya. Rei se fusiona con el cuerpo de Lilith, pues sabe que Shinji la necesita. Su forma cambia y comienza a crecer, alcanzando el cielo. Ahora es una deidad. Shinji, al verla, siente terror. Rei finalmente toma el control de su destino. Siempre fue creada para servir, pero ahora ha decidido por sí misma, y su rechazo a Gendo es la confirmación de su independencia. Para calmar a Shinji, la entidad toma la forma de Kaworu, y al verlo, Shinji baja sus defensas. Este lo envuelve con sus manos y le dice que todo estará bien. Shinji cierra los ojos y acepta su destino. La lanza de Longinus penetra el núcleo del Eva 01, fusionando ambas semillas. El árbol de la vida se forma. Ahora, el destino de la humanidad está en manos de Shinji. Nuevamente, dentro de su mente, Rei le pregunta, ¿qué es lo que deseas? Shinji ve visiones de las mujeres que lo rodean en su vida, con una connotación sexual evidente. Se siente asqueado, confundido, no entiende lo que pasa, no se entiende a sí mismo. Solo quiere ser amado y no ser abandonado. Shinji siempre ha buscado amor y aceptación, pero nunca ha sabido cómo recibirlo. Estas visiones no son más que representaciones de sus deseos reprimidos y su lucha con la identidad y la conexión emocional. Mientras reflexiona sobre su vida y debate si seguir vivo o desaparecer, Rei actúa como su guía. Shinji tiene que tomar la decisión final. La figura de Rei crece hasta el espacio exterior, desplegando unas alas colosales mientras sostiene la luna negra. Frente a cada humano aparece una proyección de Rei con la forma de alguien amado, pues para trascender, cada persona debe abrir su corazón, siendo así que la humanidad entera comienza a disolverse en LSL, uniéndose en un solo ser. Gendo se encuentra en el dogma terminal y habla con Yui, o al menos con su imagen proyectada en su mente. Kaworu y Rei aparecen también y le revelan la verdad que siempre ha negado. Su miedo a ser herido lo llevó a actuar como lo hizo, utilizando a los demás como herramientas y alejándose de cualquier conexión real. Y él, por primera vez, acepta que no merece ser amado. De inmediato, se muestra una visión del Eva 01 sosteniéndolo y en un instante decapitándolo. Mientras tanto, las almas liberadas comienzan a ser absorbidas por Rei. Su cuerpo se transforma aún más, desarrollando un tercer ojo de apariencia simbólica por donde el Eva 01 penetra, estableciendo la fusión total de ambos seres. Dentro de Rei, Shinji sigue atrapado en un bucle de visiones donde todos lo desprecian. Es un reflejo de su propio odio hacia sí mismo, pues la percepción de Shinji sobre el mundo está distorsionada por su autoimagen. No es que todos lo odien, sino que él proyecta su desprecio propio en los demás. Las voces en su cabeza le dicen que lo que está ocurriendo es la instrumentalización humana, el deseo de su padre. Pero ahora Shinji tiene el control. Su voluntad está decidiendo el destino de la humanidad. Le muestran un mundo sin dolor, sin conflicto, sin individualidad, un regreso al todo, al
vacío primordial, un lugar donde no hay tiempo ni espacio, donde nadie puede ser lastimado, pero al mismo tiempo donde él mismo deja de existir. Shinji, aún convencido de que no vale nada, sigue creyendo que no debería vivir, pero en su mente, los recuerdos de sus amigos le dicen lo contrario. Lo confrontan con su propia actitud y le dicen que deje de victimizarse. Le recuerdan que aunque pilotar el EVA le dio un propósito, lo hizo por un bien mayor, salvar a los demás. Rey entonces le revela una verdad brutal. Él mismo ha manifestado el odio que cree recibir de los demás. Al convencerse de que lo desprecian, provoca que se alejen de él. Muchas veces no es que el mundo esté en contra nuestra, sino que somos nosotros quienes nos aislamos, temiendo ser heridos, sin darnos cuenta de que en el proceso también herimos a los demás. Es entonces cuando Rey le presenta sus opciones: rendirse, huir o unificarse con la nada. Su destino y el de la humanidad está en sus manos. Shinji observa sus múltiples versiones en la mente de los demás, lo que lo altera aún más. Ahora duda de su propia existencia, pero Rey le da una respuesta sencilla: tú eres tú. En ese momento experimenta la total libertad de la nada. No hay reglas, no hay limitaciones, no hay dolor, pero tampoco hay nada. Y estando en ese vacío absoluto, se da cuenta de algo: no es lo que realmente quiere. Rey le dice que es un ser complicado, incapaz de decidir lo que realmente desea. De repente, Shinji se encuentra en una realidad alternativa, donde es un chico normal, sin traumas, con una familia funcional. Asuka y él van juntos a la escuela, Misato es su profesora, Rey luce más expresiva, pero incluso en esta realidad perfecta, algo no encaja. Él sigue sintiéndose vacío. Hyuga le dice que el problema no es la realidad en la que esté, sino cómo elige verla. Maya y Shigeru complementan diciendo que su entorno no define su felicidad. Repentinamente, la figura de Rey es decapitada, y su cuerpo gigantesco cae sobre la tierra. Paralelamente, Shinji se encuentra en un mar de LSL, en un plano etéreo junto a Rey. Ella le explica que ese lugar es el origen de la vida, el todo, la unidad donde todo comienza y todo termina, un espacio sin muerte ni vida, sin individualidad. Pero Shinji niega querer quedarse allí. Rey le dice que si lo desea puede volver a su mundo material, pero con ello también regresarán el dolor y el sufrimiento. Él medita su decisión, mientras sus amigos siguen hablándole en su mente, dándole diferentes puntos de vista, y poco a poco comienza a comprender lo que significa realmente existir, dándose cuenta de que su felicidad no depende del mundo ni de los demás, sino de sí mismo. Debe aprender a amarse para poder vivir, y finalmente todos sus amigos lo rodean y le dicen: felicidades, Shinji. Mientras Rey y Kaguru lo acompañan en su último momento en el mar del LSL, le explican lo que significa volver a la realidad. Ambos seres angélicos le dicen que su objetivo siempre ha sido ayudarlo a ser feliz, y que la esperanza y el amor siempre residirán en cada individuo. Shinji ha tomado su decisión, quiere regresar. Entonces el EVA 01 emerge de los restos de la Rey gigante, sus alas se despliegan y la luna negra se desintegra, liberando todas las almas atrapadas en el LSL. Ahora, la reconstrucción del mundo material ha comenzado. Mientras esto sucede, Rey y Kaguru narran una última reflexión: la esperanza y el amor nunca desaparecen. Aunque el mundo esté en ruinas, siempre podemos reconstruirlo, porque todo comienza con una sola decisión: seguir adelante. Finalmente, Shinji despierta a la orilla de un mar rojo, donde el cielo y la tierra parecen haberse fusionado. A su lado está Asuka, la única persona que ha regresado a la realidad. Shinji, confundido y aterrado, la mira y en un impulso comienza a estrangularla. Necesita confirmar que lo que ve es real, pero a mitad del acto se detiene, se da cuenta de lo que está haciendo y empieza a llorar. Asuka, apenas recuperándose, lo mira con desdén y dice su última frase. Así, en un mundo silencioso y vacío, termina la historia. Todo lo que vimos en la serie tiene un propósito, una lógica interna que conecta con algo mucho más grande, la existencia misma. Pero para entender, primero hay que ver de dónde proviene todo esto. Todo comienza con las semillas de la vida, Adán y Lilith. Una raza ancestral envió dos entidades con el propósito de poblar el planeta, pero solo una debía activarse. Sin embargo, un error en el sistema trajo un conflicto. Los ángeles de Adán y los Lilith, o humanos, comenzaron una lucha por la supervivencia. Cada grupo posee un fruto que define su naturaleza. El fruto de la vida otorga poder divino e inmortalidad. Los ángeles lo tienen, lo que los hace seres casi indestructibles. Por otra parte, el fruto del conocimiento otorga conciencia y la capacidad de evolucionar. Los humanos lo poseen, permitiéndoles desarrollar civilizaciones y tecnología. Aunque la humanidad siempre ha tratado de alcanzar el fruto de la vida para convertirse en algo superior, lo que nos lleva al proyecto de complementación humana y el camino del protagonista. Pues Shinji no es el típico héroe, no es fuerte ni valiente, y su historia no trata de ganar, sino sobre entenderse a sí mismo. Su viaje es el de cualquiera que ha sentido miedo, vacío o el deseo de ser aceptado. Su lucha no es física, es interna. Y durante la instrumentalidad, Shinji enfrenta sus mayores temores: el miedo a ser odiado, a ser rechazado y no merecer amor. Pero también recibe la verdad más cruda: el mundo no cambiará por él, solo él puede cambiar su percepción del mundo. Y aquí es donde Evangelion deja de ser una serie y se convierte en una reflexión sobre la vida, pues la complementación humana plantea la siguiente pregunta: ¿es mejor estar solo y ser uno mismo o unirse a los demás al costo de perder la identidad? El mismo anime sugiere que el dolor no es algo que deba ser evitado, sino un camino hacia la autoconciencia. El sufrimiento es lo que nos obliga a crecer
aprender, a reflexionar y a buscar conexión con otros. Justamente Shinji, Asuka, y Misato son prueba de esto. Shinji teme ser abandonado y cree que el mundo lo rechaza, pero en realidad es él quien se aleja de los demás. Asuka se esfuerza por ser la mejor, para obtener validación porque no sabe cómo aceptar su propio valor. Rei lucha con su identidad preguntándose si es real o solo una creación artificial. Misato usa relaciones fugaces para llenar su vacío emocional sin enfrentar su verdadero dolor. Y cada uno de ellos es un reflejo de nosotros mismos, de nuestros miedos y nuestras contradicciones. La única diferencia aquí es que Shinji al final elige la vida con todo su caos, venga como venga. Prefiere el sufrimiento antes que la nada, porque el dolor es la prueba de que seguimos vivos, de que no estamos huyendo de enfrentarnos al mundo. Es verdad que no nos da respuestas definitivas, pero nos deja con una certeza. Solo al aceptarnos a nosotros mismos podemos encontrar nuestro propio significado. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, mostrándonos que la verdadera redención no está en la perfección, está en la aceptación de nuestra propia humanidad. Y eso es más que suficiente. Nos pasamos la vida buscando respuestas. Pensamos que si entendemos el porqué, el dolor dolerá menos. Pero no es cierto. No hay una gran verdad esperando al final del camino. No hay un punto donde todo tenga sentido de golpe. Solo hay vida con todo lo que eso implica. A veces duele, a veces es injusta. A veces quisiéramos apagar todo y desaparecer. Pero incluso en medio del caos hay momentos que valen la pena. Tal vez no tengamos las respuestas, tal vez nunca las tengamos. Pero si hay algo que podemos hacer es seguir adelante aún sin entenderlo todo.